Los sentimientos no son emociones, son cosas distintas. Los sentimientos ocurren después de un proceso de racionalización, ocurren después de una interpretación, es donde ya conceptualizaste la emoción. Entonces, el sentimiento es la emoción que o se atenúa o se exacerba a través del pensamiento, pero también puede convertirse en un estado de ánimo. Justo no hay que reaccionar. O sea, justo en el momento en el que aparece la emoción necesitas un espacio para dialogar con ella. Por eso siempre digo, hagan una pausa. O sea, en ese momento sientes la ira y ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Reaccionar? No, porque ahí es en donde puede ser disfuncional. No puedo tomar una decisión desde la emoción, porque cuando la emoción, todo este cóctel, esta vorágine, esta explosión que crea un caos interno, no puedo activar mi pensamiento consciente. La tristeza tiene una función muy importante, de hecho tiene varias. La primera función es decir, ahora, el mayor acto de amor que puedes tener es ir hacia adentro, hacer una pausa y reconfigurar. ¿Cómo voy a poder conectar con la emoción de otra persona si no soy capaz de reconocerla en mí y conectar yo con ella? Por eso hay un dicho que me encanta como padres que te dicen, el mejor regalo que puedes darle a tus hijos es haberte trabajado primero, porque ¿cómo vas a acompañarlos desde la inconsciencia? Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Pamela Jan. Pamela es conferencista internacional, coach y también especialista en comunicación estratégica, persuasión y emociones. Durante esta conversación hablamos acerca de cómo entender y dominar nuestras emociones en momentos difíciles. Después hablamos acerca de la importancia de ser alquimista de tus emociones y también pensamientos negativos o circunstancias negativas para poder transformarlas en cosas positivas. De ahí hablamos acerca de cómo conectar con las emociones de los demás, incluyendo de tu pareja, y afrontar discusiones. Y por último, finalizamos hablando acerca de cómo reprogramar los pensamientos negativos y el diálogo interno que tenemos. Realmente es una increíble conversación llena de joyas. Pamela nos pone peras y manzanas, un proceso muy simple sobre cómo podemos dominar estas emociones y conectar con las emociones de los demás. Así que asegúrense de tomar muchísimas notas, estoy seguro que van a tener que repetir nuevamente este episodio. Y también no olviden dejarnos saber qué piensan en los comentarios. Y por último, si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo dónde lo estén escuchando. Sobre todo porque las siguientes semanas van a estar saliendo increíbles conversaciones que hemos tenido en Ciudad de México. Ahora le damos la bienvenida a Pamela Jan. Pam, bienvenida a Creadores. Gracias, qué emoción estar aquí contigo. No, qué gusto tenerte y poder por fin aprender de ti. Ya llevaba tiempo persiguiendo esta entrevista, Sí, hasta que se nos hizo. hasta que se nos hizo. Te voy a hacer la pregunta que le hago a todo invitado, que llega a ser, ¿cómo describirías tú a lo que te dedicas? Creo que si pudiera describirlo de una forma sencilla, podría decir que me dedico a acompañar y ayudar a la gente a convertir su mente en su hogar, sus relaciones en alianzas y su vida en una expresión auténtica de su misión y de su propósito. Mm, Vamos a hacer doble clic en cada una de esas. Primero, ¿por qué dirías que la mente no es un lugar comúnmente para una persona? Híjole, no vinimos con instructivo, ¿verdad? Entonces a veces es complicado, porque para empezar partimos de, yo me topo con gente constantemente que vive como en esta, hay de dos, o vive pensando que es su mente y qué es lo que hay, y es como, ya vengo preconfigurado con estos programas, así soy, es lo que hay, es lo que toca, ¿no? O si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Como decimos. Y esta gente que pues vive simplemente utilizando su mente, o más bien su mente lo utiliza a él o a ella, sin esta conciencia de que la mente es reconfigurable, reprogramable y que tenemos que actualizar nuestros programas mentales. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese conocimiento y pensamos que lo que vemos, lo que pensamos, lo que creemos, no solo es lo que hay, sino lo que somos, pues automáticamente nos convertimos en víctimas de nuestra mente. Por otro lado, hay gente que ya se cuestiona, ¿no? Que dice, no, yo sí creo que debo, esto no está bien, y ahorita vivimos en una sociedad obsesionada, Marcelo, por sanar. Entonces, mucha gente, y yo no digo que esté mal, digo que está bien, la pregunta es ¿para qué lo haces?
va a terapia, pero la ceremonia, pero el retiro, pero el tal, y entonces es como esta sensación constante de que sanar fuera tu objetivo de vida y que estuvieras roto, descompuesto o algo estuviera mal contigo. Como si todo lo que te hubiera pasado en el pasado, de niño, ¿no? Todos tenemos situaciones complejas. No existe una vida ideal y el que tiene la vida ideal se queja porque su vida es aburrida, ¿me entiendes? Al final todos tenemos algo. Pero de pronto es como le ponemos tantas etiquetas, es que tienes el síndrome del abandono, ¿no? O la huella de abandono. Es como, y entonces estoy roto, ¿verdad? Estoy descompuesto, tengo que sanar. Y sí está bien irnos al pasado, y sí está bien aventarnos un clavado a nuestra mente para poder decir, ok, ¿desde dónde tomo las decisiones que tomo hoy? Las estoy tomando desde el miedo, desde una herida, desde la inconsciencia, porque si no nos volvemos víctimas de nuestros programas. Sin embargo, hay gente que está atorada en sanarse y lleva tratando de sanar y perdonar quien lo puso en modo oscuro a los 7 años y tiene 52. Ya sabes, dices, por favor, ya, sigue adelante. Entonces, sí está bien echarse el clavado para adentro, sí está bien ir a terapia, sí está bien hurgar, pero siempre y cuando que lo que encuentres no te sirva como un lastre para poder justificar claro, por eso hoy no puedo salir adelante, porque cuando yo era chico mi papá hizo esto, o mi mamá no hizo tal. Eso, a ver, espera, ¿no? En constelaciones me encanta porque se dice, mamá, papá, gracias por la vida y gracias por la herida. Cuando cobramos conciencia de que absolutamente todo lo que nos ha pasado es perfecto para convertirnos en quien somos, para entender lo que entendemos, para tener los talentos, los regalos, el propósito, la misión que es única en el mundo, pues entonces dejamos de pensar que estamos rotos, dejamos de tratar de quitarnos capas, tomamos esas capas y nos damos cuenta que es lo que nos hace fuertes, nos hace mágicos, que estos son nuestros superpoderes. O sea, se trata más que de sanar y perdonar, siempre digo resignificar, ¿no? Es como si la cebollita, una cebolla, estuviera obsesionada en quitarse las capas, pensando que está mal tener capas, ¿no? Pues si las capas son las que la hacen cebolla, la que la hacen valiosa. Entonces, esas capas de tu vida y esas experiencias son tus aliadas si sabes contarte la historia correcta, si tienes la narrativa adecuada. Y cuando tú tienes la narrativa adecuada, conviertes tu mente, tus pensamientos, tus creencias, tu inconsciente, tu computadora en tu aliada. Cuando te das cuenta que no puede ser la computadora y el hacker al mismo tiempo. O sea, si tú crees que eres tu mente, ya valió, porque ya fuiste víctima de tu mente. Pero si te das cuenta que tu mente es algo que tienes, que puedes actualizar, que puedes crear, reprogramar, ser el guionista de tu narrativa, entonces transformas tu mente en un hogar que quieres habitar, en el cual te sientes a salvo, en el cual quieres estar. Claro. Wow. Me viene encantado escuchar esto hace unos 4 años, porque el momento que te comenté que tuve ese punto de inflexión en mi vida, llegó un punto donde sí necesitaba ir al pasado, ¿no? Y exactamente lo que decías, o sea, está bien buscar en el pasado, quizás entender de dónde vienen ciertas heridas, ciertos gatillos que tienes y conocerte, ¿no? Porque es parte de aceptarlo. Claro. Pero llegó un punto donde ya estaba cansado de hacer constelaciones, estaba cansado de ir a terapia, estaba cansado desde psicólogos, psiquiatras, coaches, regresiones, o sea, todo lo que te imaginas lo he hecho. Y llegó un punto donde dije ya, a la mierda, o sea, ya no puedo con esto, ya estoy cansado de entender, o sea, ya entiendo mi pasado, ya entiendo lo suficiente. ¿Y ahora qué hago con todo lo que sé? Exacto. ¿Cómo lo integro a mi vida presente? Y eso es exactamente lo que quería hacer, ¿no? Porque nada de eso me estaba llevando al presente, siempre era como que me sacaba del presente. 100%. Hasta que luego tuve que aprender a solamente aceptar lo que me tocó, técnicamente aceptarme tal cual y aplicar, integrarlo, ¿no? Y entré en ese proceso y es ahí donde realmente pude ver el cambio, porque Totalmente. veo muchas personas trancadas en ese loop de que algo está mal, algo está roto, y así todos estamos rotos de alguna manera, ¿no? Y sabes que sí lo acaban usando como un escape del presente. Exacto. En lugar de usarlo como un recurso, de conocerme mejor, me permite saber qué es lo que tengo para regalarle al mundo y para qué estoy aquí. Y poder entonces verlo con curiosidad en lugar de verlo con lástima y lamentándome. Decir, ok, ¿para qué me habrá pasado esto? Que tuve que aprender
que ahora puedo usar para servir mejor, para servir más, para poder acompañar a otros. Entonces, sí se vale, pero ¿sabes qué también pasa? Yo veo mucho. Y qué bueno que lo hablemos, porque a veces la gente cree que ese es el camino. Son cosas que se ponen de moda. Y si no llega alguien a decirnos, oye, para tu tren, te puedes hacer muchísimo daño. Gente que, por ejemplo, en ceremonias de medicinas ancestrales o, ve todo eso, o sea, ceremonias de cacao, meditaciones trascendentales, meditación de fuego, estados alterados de conciencia, en donde ahí se sienten cómodos. Y entonces cuando regresan al presente, ya no saben cómo integrar todo eso que encontraron en su vida y eso empieza a conflictuarlos un montón, porque dicen, ya no puedo estar en el presente, entonces, ¿qué hago? Pues busco rapidísima otra medicina, busco rapidísimo otra meditación, busco rapidísimo otra ceremonia para poder salirme de mi mente, para poder salirme del presente. Y es como, por favor, ser espiritual es bajar el cielo a la tierra, es conocer tu naturaleza espiritual y emocional para poder hacer algo con ella en este 3D, aquí, en donde vives, en donde tocó estar, el tiempo que te toque estar. Entonces, si no logras eso, traerlo acá y decir cómo esto me reconfigura como madre, cómo esto me reconfigura como padre, cómo se ve este ser espiritual en el tráfico cuando de repente alguien te mienta a la madre, cómo se ve esto cuando estoy pasando por una dificultad, cómo se ve esto que ahora sé de mí cuando voy a trabajar y hago lo que hago. Esa es la verdadera magia. Concuerdo. Hay 3 tipos de comunicación que hablas. Hablas de la interna, externa y también de la trascendental. Empecemos por la trascendental, que me da mucha curiosidad. ¿Cómo se ve esa? Esta comunicación trascendental o transpersonal, ¿no? Que trascendental pues es algo que te trasciende, transpersonal es que es más grande que la persona. Entonces va junto con pegado. Normalmente no le llamamos comunicación. Y cuando nos damos cuenta que sí es comunicación y que es algo que podemos entonces aprender, perfeccionar, y que a través de nuestra comunicación, si es asertiva, vamos a entonces a tener mejores resultados, pues entonces es como, ¡ah! Mira, wow, ¿no? Busco esas herramientas. ¿Qué es esta comunicación? Esa comunicación es la manera en la que te comunicas con aquello que es más grande que tú. Por ejemplo, ¿cómo te comunicas con la fuente creadora? Con Dios, con el universo, con tu ser superior, con esa parte de ti que no es solamente este cuerpo físico que ves en el espejo. ¿Cómo te comunicas con lo que te rodea? Si tienes una relación, por ejemplo, con los elementos en la naturaleza, si te comunicas con tus alimentos cuando los vas a consumir, si reconoces y honras que hubo un animal, una planta que dio su vida para alimentarte y nutrirte, que hubo gente que puso el corazón y su talento para llevar la comida a la mesa. Eso que normalmente conocemos como oración o que conocemos como meditación, no podríamos decir que la oración es cuando nosotros hablamos y la meditación es cuando nosotros escuchamos, pero al final es esta danza en donde se convierte en un diálogo. El problema es que si esa comunicación no es asertiva, no es adecuada, acabamos teniendo un sentido de vacío, un sentido de desconexión brutal. Te voy a poner un ejemplo. Si nosotros, cuando yo tuve la oportunidad hace, ya casi 15 años, de ir a la India por primera vez, una de las personas que nos guió en este recorrido era le llaman guerrero Sikh, que es una de las muchas religiones en la India. Son aquellos que tienen su turbante y guardan aquí un peine y luego tienen acá un puñal. Estos guerreros Sikh tienen una filosofía muy hermosa. Cuando íbamos pasando por un comedor, nos dijo, miren, ¿quieren entrar a conocer un comedor Sikh? Y todos como, sí, ¿qué es esto? Bueno, pues aquí nosotros damos servicio a la comunidad, dándole de comer y de beber a gente que no tiene los medios o los recursos. Y yo, obviamente, acostumbrada a todo con una formación católica, en donde pues el misionero pues sí da este tipo de cosas, pero muchas veces con esta intención de convertirte a su religión, le dije, oye, y esto obviamente es como casi te invito a la comida y luego te hablo, ¿no? De mi religión para que tú creas en mi Dios y tal. Me dijo, no, para nada. Aquí puede entrar quien sea, de cualquier religión, eso no importa, los dogmas no importan, importa la espiritualidad. Y dije, wow,
¿Pero por qué lo hacen entonces? Porque a nosotros lo que nos importa es que esa persona pueda reconocer su espiritualidad. ¿Qué relación tiene el alimento con que esa persona pueda tener una espiritualidad vasta y armoniosa? Dices, mucha. Cuando una persona tiene carencia de sus necesidades básicas, como es el alimento, como es un agua pura, imagínate en la India, ¿no? No es lo mismo. Esa persona se va a relacionar con Dios o con aquello en lo que cree, pidiendo. Fíjate, esto que te estoy diciendo, yo desde chiquita era como muchos estamos acostumbrados. Te pido esto y te pido por favor que mi mamá se mejore y te pido por favor que nos vaya bien y te pido que tenga éxito en esto y pides y pides y pides y pides. Cuando le dije, ¿cuál es el problema en pedir? Me dijo, la verdadera fe no pide. La verdadera fe entiende que no está Dios para servirte a ti, que estás tú para servirte a esa energía, que eres tú en este cuerpo humano. Pues eres ese Dios que se desdobló y que se ve a través de ti, que viene con una misión, por algo encarnaste. Entonces reconoce ese Dios en ti y pregúntate, ¿para qué estoy aquí? En el momento en el que tú ya no empiezas a relacionarte con Dios pidiendo que por favor cubra tus necesidades básicas o te despoje del dolor y empiezas a cambiar esa conversación y te das cuenta que todo es hacia adentro, en ese momento vives una verdadera y auténtica fe. Y claro, es verdad, porque si uno confía en esa conciencia que todo lo organiza, que tiene el panorama completo, que sabe que todo es perfecto, que no hay accidentes accidentales. Entonces, si confías que eso sería un acto de fe, no hay nada que pedir. No hay nada que pedir, porque pedir sería un acto completamente soberbio donde tú le estás diciendo a esa conciencia que es lo que desde tu conciencia tan pequeñita, tan circunscrita, tan limitada, lo que tú quieres. ¿Y qué crees? Que la vida no te da lo que quieres. La vida te da lo que necesitas. La vida te da aquello que necesitas para convertirte en lo que eres, para transformarte en aquello a lo que vienes, en tu misión, en tu propósito. Cuando tienes esa confianza absoluta en medio de la incertidumbre, esa certeza de decir, aunque no entiendo para qué me está doliendo esto, para qué está pasando esto, y en lugar de hacer peticiones, lanzas preguntas. Cuando lanzas preguntas a esa conciencia, la conciencia responde. Las preguntas, en lugar de pedir soberbiamente, son un acto de coherencia y de curiosidad. Porque cuando tú dices, ¿para qué esto? ¿Para qué a mí? ¿Para qué ahora? Automáticamente no solamente permites que a través de sincronicidades, la conciencia pueda hacerte saber el para qué de las cosas, sino que además neurológicamente programas a tu mente, que es como un buscador, es como Google, como un chat GPT, es ponerle el prompt adecuado para tener la respuesta adecuada. Cuando tú haces una pregunta que en lugar de ¿por qué a mí? Dices, ¿para qué a mí? ¿Para qué esto? ¿Para qué ahora? ¿Qué de esto que me está pasando en este momento puedo agradecer aunque duela? Cuando empiezas a hacer, son ejemplos, Claro. Las preguntas correctas, entonces tu mente aprende a dirigir la atención de forma adecuada, a encontrar esas respuestas. Y las respuestas se despliegan ante ti. Y tu vida empieza a tener un sentido mucho mayor. Cuando no ocurre así, cuando tú estás acostumbrado a pedir y no obtienes, acabas teniendo una sensación de desconexión, de Dios no me quiere, frustración, de algo estoy haciendo mal, de me estoy equivocando, de no soy suficiente, de no estoy pidiendo con la suficiente fuerza. Y hoy veo gente obsesionada con ver procesos de cómo puedo ser mejor manifestador, cómo puedo ser más abundante, cómo puedo, es como, ¿por qué estamos tan obsesionados en eso en lugar de aprender a ver lo que sí hay? Y que cuando ponemos nuestra atención en lo que es posible, eso crece. Entonces, la comunicación transpersonal o trascendental tiene que ver precisamente con cambiar la forma en la que te relacionas con aquello que es más grande que tú. Y créeme que si es asertiva, te cambia la vida, te cambia la percepción absolutamente de todo. Wow. Para agregar acá, o sea, me resuena mucho porque yo siempre he sido de las personas, o sea, sí soy creyente, pero nunca me ha gustado pedir.
porque en un momento sí, como tú dices, cuando era, o sea, iba a un colegio cristiano. Claro, y es lo que te enseñan. Es lo que ¿no? te enseñan, Uh-huh. o sea, pedir, pedir, orar para pedir. Pero llegó un punto en mi vida donde ya no me gustaba pedir y me di cuenta que igual vivía y sabía apreciar más lo que había. Más que todo, solamente agradezco lo que hay. Sí soy de las personas que se hacía preguntas, como que déjame ver lo que ahorita no estoy viendo, ¿no? Pero nunca me gustaba pedir, sobre todo porque había mucha frustración cuando pedías, o sobre todo porque te cerrabas mucho al resultado. Uh-huh. Y obviamente, soy humano. Igual hay momentos donde sí quiero cierto resultado. Me pongo objetivos, tengo mucha ambición hacia un resultado, pero cuando me encierro mucho no puedo ver como a un nivel más macro, Claro. the bigger picture, como dicen. Así es. Y no puedes identificar oportunidades que hay, que a veces es, y la gran mayoría de las veces es mejor de lo que tú estarías pidiendo. Uh-huh. Y decías un poco de que este diálogo se vuelva más preguntas. ¿Cómo más se tiene que ver esta comunicación? Por ejemplo, cuando tú quieres algo, Uh-huh. si partimos, y yo sé que aquí voy a pisar muchos callos Uh-huh. y voy a generar mucho revuelo, pero está bien. Y está bien para quien le haga sentido y está bien que no le haga sentido a todo el mundo, porque Claro. al final todos estamos viviendo la experiencia que necesitamos vivir. Uh-huh. Pero de pronto sirve compartir lo que llevo dentro, porque a lo mejor hay gente que necesita justo eso. Entonces lo digo con todo respeto a todos los dogmas, religiones, pero yo he pasado por ahí. Uh-huh. Y hoy estoy justo en un punto en donde estoy descubriendo la importancia de cambiar todos mis paradigmas. Mira, nosotros estamos acostumbrados a pensar en Dios, el universo y la fuente creadora como algo externo, ¿no? Incluso es como voltea hacia arriba, uh-huh, como si estuviera en el universo o en el cielo o vete a saber en dónde. Pero algo separado, como si fuera el emisor y el remitente, ¿no? Y entonces es como, entonces te voy a pedir algo, te voy a agradecer, gracias Dios por este día, gracias, afuera. Pero si partimos del principio de que esa energía decidió experimentarse a través de ti y tú eres parte de esa energía, eres como una chispita de ese fuego que representa la totalidad, uh-huh, y que esa totalidad, eso absoluto, decide relativizarse, venir a un mundo de dualidad a través de ti, de mí, pues claro, nos da el gran regalo del ego. ¿Qué es el ego? El ego es que tú te reconozcas como quien eres, que yo me reconozca como quien soy. Y el ego no está mal, el ego está bien. El ego es necesario para poder habitar este 3D y esta dualidad y este mundo de relatividad. Si te crees demasiado que solo eres tu nombre, tu personaje, ahí es en donde te desconectas, pensando que pues tú estás aquí casi como un ser mini vulnerable que no importa y que Dios y esa fuerza está fuera de ti, lejos. Uh-huh. Y entonces tu relación con ese Dios o esa fuerza es un, por favor, te pido que me des, pero además también es, no me castigues, no me quites. Hay mucha gente que hoy agradece, y está bien agradecer, pero agradece desde el miedo a que si no reconoce lo que tiene, Dios se lo va a quitar. Es como, gracias Dios por mis hijos. Y es como, te lo estoy valorando para que no me lo quites. No, no funciona. Cuando tú te das cuenta que el camino o la relación con Dios no es hacia afuera, sino hacia adentro, que el diálogo no es hacia arriba, sino hacia adentro, hacia ese punto que representa ese fuego y que está dentro de ti. En ese momento te das cuenta que no hay nada que agradecer hacia afuera. Uh-huh. Ni siquiera, deja tú pedir, agradecer. Yo puedo agradecerte a ti. Y además hoy estamos grabando en Día de Acción de Gracias. Puedo agradecerte a ti por ponerle alas a este mensaje, por tu confianza. Puedo agradecerle a otra persona. Está bien. Y puedo agradecerme a mí por qué bueno que hoy me levanté temprano y a pesar de que tenía sueño, me fui a hacer ejercicio y lo gocé y tuve esa fuerza de voluntad. Me lo agradezco, me lo reconozco. Pero el seguirle agradeciendo a un Dios externo es seguir generando y potenciando esta desconexión y esta dualidad. Uh-huh. Entonces, eso ha sido todo un proceso para mí, porque yo estaba acostumbrada a tener un diálogo constante con Dios.
Y de pronto sí hubo un momento en el que empecé a extrañar cañón ese remitente, ¿no? Fue como decir, entonces ahora ¿a quién le hablo? Pero pasé de la dualidad a la unidad. Y entonces, en lugar de decir hoy, gracias por este hermoso día, digo, honro todo lo que tuvo que pasar para que yo pueda disfrutar este día. Uh-huh. Y en el momento en el que cambio el agradezco una fuerza externa, a honro todo, absolutamente todo lo que intervino para que yo tenga este plato con alimentos aquí. Honro a todas las personas, animales, a todas las energías, a todos los seres involucrados en esto. Honro mi trabajo, celebro esta oportunidad. Es una manera de reconocerla y agradecerla, pero sin disociarme de ella y sin sentir que me fue dada y otorgada. Es reconocer que yo la construí. Y la construí para bien y la construí para mal. Una enfermedad, por ejemplo. Algo que tendemos a catalogar como catastrófico, como malo. Solamente es catastrófico o malo o trágico en la medida en la que creemos que nos está pasando o que está pasando en nuestra contra. Uh-huh. Y ahí es en donde la gente es que, ¿por qué Dios? ¿No? Y la gente pierde la fe. Porque es como de, ¿por qué tú, que se supone que eres un padre amoroso, me estás mandando esto? Uh-huh. En el momento en el que tú asumes tu responsabilidad como ese ser divino, o sea, primero reconoces en ti que pues como humano no tienes ni idea de por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Pero después asumes la responsabilidad de decir, desde mi yo divino, desde ese Dios que tengo dentro, hay gente que dice, mi alma sabe. Ok, tu alma, va. Mi alma creó esto para mí. Y entonces, en lugar de verlo como una tragedia, lo miras con curiosidad en medio del duelo. Porque no se trata de no sentir. Venimos con emociones porque venimos configuradas para sentir. En medio del miedo, en medio de la tristeza, en medio del duelo, en medio de la angustia, en medio de todas las emociones, puedes decir, con curiosidad, honro esto que está sucediendo, lo agradezco y le pido a mi ser superior, a mi conciencia, a mi alma, que me muestre el para qué y cómo a través de esto puedo evolucionar. Uh-huh. Y cómo a través de esto puedo ayudar a otros y cómo esto es un superpoder y cómo esto es una bendición. Entonces estás programando tu mente a buscar las respuestas y estás honrando todo lo que sucede en tu vida como algo que pasa no en contra tuya, sino a través de ti y para ti. En ese sentido, para cerrar esta idea, cuando nosotros nos damos cuenta que las cosas no nos pasan, sino que somos nosotros pasándole a las cosas que nos pasan, o sea, solamente el 20% de lo que nos pasa, podremos decir un porcentaje, es algo que nos pasa, algo que no estás buscando, desde tu conciencia limitada, claro. O sea, desde tu mente, tu computadora interna. Yo no busqué una enfermedad, yo no busqué un accidente, yo no busqué tráfico, yo no busqué, no, hay cosas que aparentemente no buscaste y te pasan. Esta sensación de decir, ¿por qué me pasó esto? Pero el 80% restante eres tú pasándole a las cosas que te pasan. Es decir, la historia que te cuentas de eso que estás viviendo, lo que creas de lo que estás viviendo, si es algo que está pasando en contra tuya y es Dios castigándote porque no eres perfecto y porque hiciste algún error o cometiste algún desacierto, eso te va a minimizar, te va a achicar. Pero en el momento en el que te das cuenta que si quieres aún verlo fuera, Dios o esta energía son un padre, una madre amorosa que está dándote ese enorme regalo para que tú, o que tú te estás dando desde otro nivel superior, con mayor entendimiento, un regalo para poder comprender o aprender algo, uh-huh. Desde ahí puedes atravesarlo con mayor certeza y con, ¿sabes? Como con paz interior. Esta paz, la ciencia de la paz, la paciencia, esta capacidad de mantenerte en paz sabiendo que aunque en este momento no entiendas el para qué, todo tiene un sentido. Entonces estoy en paz en mi corazón, aunque mi emoción sea de enojo, aunque mi emoción sea frustración, aunque esté triste, pero mi corazón tiene la respuesta. Me encanta. Y toquemos ahora la comunicación interna, porque por lo que veo mucho la trascendental empieza internamente, o sea, ese diálogo que vas teniendo contigo mismo.
¿Qué significa la comunicación interna? La comunicación interna o intrapersonal, ¿no? Intra, que está adentro de nosotros, pues tiene que ver con tu narrativa interna. A ver, fíjate, veamos cómo hay un proceso del cual hablo en mi libro que me tomó muchos años poder comprender a profundidad, platicarlo con otros especialistas, desmenuzarlo, romperme la cabeza, llorar cuando creía que ya lo tenía y de repente decir, no, alguien que de repente introduce un factor y es como, chin, esto me mueve todo. O sea, me tardé mucho en llegar a esta conclusión. O sea, algo que está expuesto aquí de forma como, qué fácil, así es como construimos nuestra experiencia de vida todos los días. Es un proceso al cual le llamo el proceso de manifestación de realidades. Ya. Que es cómo manifiestas, y no estoy hablando de la manifestación como en este aspecto, no, decretos, y no. Estoy hablando de cómo manifiestas, o sea, cómo creas tu realidad todos los días, en todo momento. Es un proceso que es tan rápido, ocurre tan veloz, que parece que no tenemos injerencia en él. Ya. Sin embargo, sí tenemos en la medida en la que lo conocemos. Entonces, este proceso les va a ahorrar muchos años de terapia. ¿Okay? Pero habla mucho de, o más bien tiene mucho que ver con este diálogo interno. Entonces, fíjate, el proceso empieza por un estímulo. Ese estímulo puede ser un estímulo interno, ¿no? Un pensamiento que de repente llegue a la mente. Puede ser un estímulo neuroceptivo, ¿no? Es como tuve un, como que, no, algo no se siente bien. Puede ser interno o puede ser externo. Hablemos del estímulo externo. Tú un día estás muy tranquilo en tu computadora, en el trabajo, y estás trabajando y ya entraste en flow, y entonces estás súper concentrado resolviendo y tal. Y en ese momento ocurre este 20%, este 10% del 20% que no podemos controlar. Un estímulo externo de una persona que llega y te interrumpe. Pero te interrumpe además con cierto tono de voz, con cierto estímulo kinestésico, te toca a lo mejor con cierta presión, con cierto volumen. Tiene ciertas características que tú recibes a través de tus sentidos. Y esas características automáticamente van a generar una emoción. La emoción es fisiológica y es química y es energía en movimiento. De ahí viene emoción, energía en movimiento que sale, que tiene que salir. Entonces, esa emoción que aparece es automática, no la pides tú, tu cuerpo la produce porque tiene la función de llevar toda tu atención a ese estímulo que es nuevo, para que tú entonces puedas después, con tu mente racional idealmente, decidir qué haces. Sin embargo, la emoción, todas las emociones son buenas. Bueno, todas las emociones son útiles. Okay. Lo que la hace buena o mala no es cómo se sienta. Hay emociones que son desagradables, como el enojo. ¿Cuál otra se te ocurre que es desagradable? Pues tristeza. La tristeza, claro. Culpa. La culpa. Por supuesto, son emociones que son desagradables. Y hay otras emociones que son agradables, como la alegría. Agradecimiento. El agradecimiento, ¿no? Esta sensación como de... Hay emociones que son agradables como, por ejemplo, la ternura. Entonces, esas emociones aparecen, ¿no? Y estamos hablando aquí de emociones primarias, que son emociones que son una combinación de químicos, hormonas, neurotransmisores, neuromoduladores y energía con ciertas características. Aparece la emoción y esa emoción es específicamente como es porque te lleva a algo. A lo mejor en este momento aparece la sorpresa y esa sorpresa es rápida, genera adrenalina porque es como... Y automáticamente aparece algo dependiendo de lo que tú recibes con tus sentidos. Entonces, si tú volteas y ves a una persona con una pistola, pues en ese momento vas a producir pánico. ¿Por qué no miedo? Pánico. Porque la sorpresa, la adrenalina hace que la emoción que venga después, ¡pum!, se potencie. Pero si volteas y ves a tu mejor amigo, pues entonces vas a sentir, no alegría, euforia. Claro. No, porque es como, no lo esperaba. Entonces sientes sorpresa y luego a lo mejor es como enojo. ¿Por qué? Porque ese toque, porque esa voz, porque ese volumen, porque tenía ciertas características que es ese enojo viene a decirte, hay alguien que está obstaculizando tus objetivos, que es estar concentrado y terminar tu trabajo, que te está interrumpiendo. Deshazte de eso que te está obstaculizando. No te dice cómo, no te dice pégale, no te dice miéntale la madre, no te dice insúltalo, no. Solo te dice deshazte de este obstáculo. O el enojo puede llegar a decirte, oye, aquí hay algo injusto que está ocurriendo. Entonces, supongamos que esa voz te dice,
te pedí algo hace mucho y no me lo has entregado, ¿en dónde está? Okay. Tú dices, es que esto es injusto, porque es el enojo que aparece ante esa injusticia, ¿por qué me reclama a mí lo que no me corresponde? Entonces, fíjate, esto es rapidísimo. Viene el estímulo, aparece la emoción. El estímulo y la emoción son el 20% de lo que no podemos controlar. A ver, un paréntesis acá. Sí. O sea, ¿qué emoción tú sueltas no lo puedes controlar? No lo puedes controlar. Porque una persona, o sea, esto es bien individual. Por ejemplo, si esta misma persona me habla a mí, digamos que tengo una pareja, le habla a mi pareja, ninguno lo conocemos, pero la reacción de mi pareja va a ser totalmente diferente que la mía, esta emoción que va a haber. Muy probablemente no. Las emociones primarias se han estudiado en todo el mundo en personas de todo tipo. Y no solamente tienen la misma combinación, sino que además normalmente aparecen ante los mismos estímulos y generan las mismas expresiones o activaciones musculares, por lo menos en el rostro. O sea, por ejemplo, aquí grandes estudiosos de la materia como Paul Ekman, ¿no?, que es muy conocido, pero esto viene desde Darwin, te estoy hablando, o sea, donde se estudiaba las microexpresiones faciales y cómo hay ciertas activaciones que son muy específicas, por ejemplo, de la ira. Aquí y en Filipinas vamos a reaccionar, hay una activación muscular idéntica que se llaman unidades de acción, son músculos específicos que se activan con cada emoción primaria. Entonces, las emociones primarias normalmente sí son muy parecidas ante los estímulos, o sea, es sentimos miedo o ansiedad ante lo desconocido. Sentimos tristeza cuando nos arrebatan algo que valorábamos o a alguien que valorábamos. Sentimos alegría cuando el estímulo es agradable, cuando lo tenemos asociado a algo que nos hace bien. O sea, sentimos enojo cuando sentimos que hay una injusticia o un obstáculo. Sentimos asco cuando algo puede poner nuestra vida en riesgo porque huele mal. Esas son emociones primarias. Ok, queda muy claro. ¿Va? Lo que tú estás diciendo son los sentimientos y ahorita vamos ahí. Ya. Entonces viene el estímulo, viene la emoción y entonces automáticamente se empiezan a abrir los archivos mentales, ¿no? Estos folders que sí son diferentes en cada quien. Ahí empieza el proceso de percepción. ¿Qué hago con lo que estoy sintiendo? De entrada, ¿qué folders me abre? ¿Qué archivos mentales me abre? ¿Qué creencias, qué experiencias pasadas, lo que me dijo mi abuelito, lo que hacía mi mamá que aprendí a través del ejemplo y de la imitación, lo que me decía la religión, lo que en mi cultura es como, no, si por ejemplo en mi familia se usa que los hombres no lloran, o los hombres deben de ser valientes, no deben de sentir miedo. Bueno, pues el miedo va a aparecer sí o sí, pero si la creencia es los hombres no deben de sentir miedo, lo reprimo, me lo callo, me lo trago, lo maquillo. A la mujer le dicen, las mujeres bonitas, las niñas lindas no se enojan. Entonces la mujer no tiene derecho a enojarse, entonces ¿qué hace? Pero sí tengo derecho a estar triste. Hay muchas mujeres que lloran porque están enojadas. Y hay hombres que se enojan cuando están tristes. ¿Me explico? Porque se abren archivos que dictan qué vas a hacer con esto que está pasando. Y esos archivos es en donde decimos cada cabeza es un mundo, porque van a ser diferentes en cada quien. Por eso es el proceso de percepción que ya es subjetivo, que ya es individual. Una vez que esas creencias se abren, viene otro proceso que se llama diálogo interno. Son nuestros patrones de pensamiento. Y digo patrones de pensamiento porque la mayoría de las veces, lamentablemente, no son pensamientos conscientes y deliberados. Son pensamientos usuales, habituales, que tendemos a tener porque creemos que es la única manera o la única historia que nos podemos contar. Si las cosas no están saliendo como yo las esperé, pues entonces tiendo a decir, esto es frustrante, esto es malo, qué tragedia, qué mala noticia, qué caos, ¿no? Tendemos a etiquetar negativamente algo que no esperábamos y que, pues, como no es como lo proyectábamos. Entonces va a tender a ver, y cada familia y cada persona tiene ese paquete de pensamientos que se originan a través, claro, de las creencias. Pero esos pensamientos son nuestra narrativa interna, nuestro diálogo interno. Y nuestros pensamientos, nuestra historia, la historia que nos contamos del estímulo, de la emoción, a través de la creencia, pues va a dar pie
a nuestros sentimientos. Y ahí es donde se pone buenísima la cosa, porque aquí es donde hay mucha confusión normalmente. Los sentimientos no son emociones. Son cosas distintas. Los sentimientos ocurren después de un proceso de racionalización. Ocurren después de una interpretación. Es donde ya conceptualizaste la emoción. ¿Qué es lo que puede hacer el pensamiento con una emoción? Si, por ejemplo, mi pensamiento es compasivo ante esta persona que llegó a decirme, sí me enojo, pero luego entonces pienso, mi diálogo interno sería como, pobre, a lo mejor le está pasando mal, tiene mucha presión, está muy estresado, no es personal, no es en contra mía, tal. Y ese diálogo interno va a hacer que esa ira, ese enojo que aparece, se atenúe y se transforme en molestia. Entonces sí estoy molesto, pero nada más. Pero si mi diálogo interno es, porque mi creencia era que mi abuelito me decía, nunca permitas que nadie te levante la voz, porque si lo permites una vez, entonces toda la vida va a pasar y tienes que poner límites. Y entonces yo empiezo, ¿qué le pasa? ¿Por qué me habla así? ¿Qué cree que es? Y se me está subiendo y entonces eso va a pasar del enojo al odio. Se va a convertir, entonces me va a traer una actitud de venganza. Ahora le voy a demostrar que no me puede hablar así y tal. ¿Te fijas? Entonces, el sentimiento es la emoción que o se atenúa o se exacerba a través del pensamiento. Pero también puede convertirse en un estado de ánimo. Entonces, ya no estoy enojado, ya estoy de mal humor. ¿Por qué? Porque mi diálogo interno lo estuve rumiando una y otra vez y lo mastiqué. Y entonces, casi que ese enojo se volvió crónico y permanente. ¿Ves? Esos son los sentimientos, son los estados de ánimo. Pero no son automáticos, son producto de nuestros pensamientos y nuestra narrativa, de nuestras creencias. Y ya después de los sentimientos, pues vienen las actitudes, los comportamientos, ¿no? Las decisiones que tomamos, las acciones que emprendemos y nuestros resultados. Normalmente vamos del estímulo al resultado y creemos que no tenemos injerencia en el proceso. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que cuando tú te das cuenta que no estás teniendo los resultados que quisieras, pues te vas un pasito atrás en la cadena y te preguntas, ok, si no estoy teniendo los resultados que quiero, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿o qué tendría que hacer diferente? ¿Qué decisiones distintas tendría que empezar a tomar? Normalmente la gente se queda ahí y ahí es en donde viene la gran frustración. Porque es como, si quiero nuevos resultados, tengo que actuar diferente. Eso lo tenemos clarísimo. Sí, pero actuar diferente, si tú no modificaste tus actitudes, tus sentimientos, tus pensamientos, por lo menos hasta ahí. Ya si quieres meterte en las creencias, está increíble. Que es toda una cadena, ¿no? Claro, va a ser muy difícil cambiar tus hábitos y tus acciones y tus decisiones si no cambias el cómo te sientes con respecto a lo que vas a hacer. Y no vas a cambiar el cómo te sientes si no cambias la historia que te cuentas de lo que vas a hacer. Por eso es que ese diálogo interno, esa narrativa interna, esta comunicación intrapersonal va a determinar nuestra experiencia de vida, va a determinar la calidad de gozo, de injerencia que tengamos sobre este proceso, de sentir que, una vez más, la vida nos pasa, es que siempre me pasa, como ahorita mi hijo chiquito que tiene 6 años, es muy hábil, pero yo creo que se le estiraron las piernas y tiene un tiempo, un mes para acá, que se cae de la bici y se tropieza, o sea, está como torpe, ¿no? Yo creo que pues sí, en lo que vuelve como a adaptarse a su cuerpo. Pero el pobre entonces ya empezó con esta creencia y este diálogo interno es que, mamá, es que todo me pasa a mí. Y yo pues claro, le trato de decir desde su conciencia, decirle, mi amor, deja de decir que todo te pasa. No, te pasó esto, te pasó, son eventos separados a los cuales no estás acostumbrado, pero estás creciendo y tu cuerpo y tal. Y otra vez, es que todo me pasa a mí. Entonces claro, o sea, tendemos a sentir, si no tenemos esta conciencia y le bajamos el switch al proceso y decir, alto, pausa, ¿en dónde tengo que modificar este proceso? Pues la sensación es estímulo, resultado es todo me pasa. Hay mucho que quiero hacer doble clic acá. Lo primero, hay algo que he sacado que es como, lo llamo meta emotions, que es como sentir, crear una emoción en base a la emoción que estás sintiendo. Por ejemplo, si estás sintiendo tristeza, sentirte triste porque estás triste. Sentirte, o sea, enojado porque estás triste. Y donde veo un gran error, claro. es como donde
cuando estás creando una emoción sobre la emoción. Es que sería un sentimiento sobre la emoción. Exactamente. O sea, sí, tú puedes tener sentimientos sobre tus emociones, porque es tu interpretación de la emoción, de si es bueno, de si es malo, de si es adecuado, de si voy a tener repercusiones serias a partir de sentirme de determinada manera. Y obviamente el cómo te sientes o sea, sobre tu emoción tiene que ver con la historia que te cuentas. Ok, eso era donde quería llegar, porque algo que he tratado de hacer es eliminar esa parte. O sea, eliminar ese segundo tier de emociones. O sea, no crear un producto, que en este caso tú lo llamas sentimiento, yo lo llamo meta emotions, no crearlo. Porque simplemente, ok, estoy sintiendo esto, pero no necesito reaccionar sobre eso. O sea, sí necesito expresarlo, sí necesito conectarlo, que es ahí igual donde tengo mucha dificultad, donde cómo puedo conectar con esta emoción. Porque creo que eso es lo que no nos han enseñado, sobre todo quizás como hombres, poder conectar bien con esa emoción. Y muchos ahorita entrevistados que he tenido últimamente, les pregunto, o sea, ¿qué es lo que les sirve a ellos para conectar con las emociones? Porque cada uno tiene como diferente manera de cómo conectarlo y expresarlo. Entonces, ¿qué consejo darías tú ahí? A ver, por ejemplo, 3 preguntas. Mm. ¿Podrías, bueno, te pediría, esto solamente cambia cuando eres papá, pero, ¿no? Yeah. ¿Podrías amar o querer a alguien que no conoces? Ahorita no. No, ¿no? O sea, creo que el único factor en donde eso ocurre es con la maternidad o la paternidad. Ok. Pero fuera de eso, o sea, para poder amar o querer a alguien necesitas conocerlo. Punto número 1, ¿no? Sí. 2, ¿podrías considerar un aliado a alguien que no conoces y en quien no confías? Tampoco. Tampoco, ¿no? Porque entonces vas a tender a, ¿y qué tal si es mi enemigo? ¿Y qué tal que no quiere mi bien? ¿Y qué tal si siempre además me han dicho, me han hablado mal de esa persona? Pues no, no es mi aliada. Y luego 3, ¿te convertirías en socio a alguien que no conoces? Tampoco. Tampoco, ¿correcto? Entonces, ¿cómo queremos volvernos socios, y convertir nuestras emociones en aliadas y quererlas, aprender a quererlas si no las conocemos? Justo en mi libro de la alquimia del pensamiento, porque pues voy desglosando cada parte de este proceso, porque no es nada más mencionarlo, es conocerlo. Y cuando hablo de las emociones, hablo de estas emociones primarias, para que puedas conocerlas, para que entiendas que lo que tienes que hacer con ellas no es controlarlas, como bien lo intuyes, no es tratar de taparlas, meterlas debajo del colchón, no es contarte una historia, no, es, a ver, si tú en el instante en el que aparece la emoción diriges tu diálogo interno a cuestionarla, a dialogar con ella, a preguntarle una vez más, fíjate, a hacerle preguntas inteligentes. ¿Para qué estás aquí? ¿Qué me quieres decir de lo que está afuera? Pero sobre todo, ¿qué me estás queriendo decir de mí? Porque esas emociones tienen mucho que ver, sobre todo los sentimientos, o sea, si nosotros cuestionamos un sentimiento, tienen que ver con tu mundo interno, con tu interpretación, de dónde viene la interpretación. Entonces, cuando aparece una emoción, lo primero que tienes que hacer es conocerla, porque como te digo, como no nos educan, somos unos analfabetas emocionales, pues vamos a tender a no saber reconocerlas, no sé ni qué estoy sintiendo, cómo se llama esto, qué color tiene, cómo se siente, en dónde se siente. Cuando tú ya empiezas a decir, yo por ejemplo con el enojo, automáticamente siento mucho, mucho, mucho calor y siento como si de aquí, desde mi plexo solar, subiera una descarga de energía caliente por toda mi columna vertebral. ¿Sabes cómo? Entonces ya cuando empiezo a sentir, digo, estoy enojada. En el momento en el que aparece el enojo, yo sé que no viene a dañarme. Yo sé que no es mi enemiga. Sé que es una gran informadora. Entonces me da curiosidad. Y lo primero que hago es reconocerla. Es como, podríamos decir, como, ok, enojo, estás aquí. Acabas de llegar. Y la segunda pregunta es, ¿para qué? ¿Qué me quieres decir? Entonces ahí hablo de cuáles son los mensajes de cada emoción. Y cuando tú reconoces qué tipos de mensajes podría tener cada emoción, pues puedes dialogar con ella. Y al momento en el que dialogas con ella, la transformas en una aliada. Te das cuenta que viene a traerte información valiosa, entonces escuchas con interés, con curiosidad y con apertura, en lugar de tratar de callarla, de juzgarla, de mandarla al paredón. Dices, no, a ver, o sea, hasta la envidia, por ejemplo. La envidia no es mala tampoco. Lo que hace una emoción buena o mala, o que la haga funcional o disfuncional,
no es la emoción per se, sino lo que haces con la emoción. Si yo siento envidia porque veo a una persona y ¡pum!, siento envidia. Primero tengo que reconocer, estoy sintiendo envidia. Luego entonces... Este proceso es súper rápido. Es súper rápido, pero entre más lo practicas, más rápido se vuelve. Ok, porque en un evento, nuevamente yendo con tu ejemplo, llega una persona, te empieza a gritar y demás, o sea, en el momento que tú sientes la emoción, tiene que ser súper rápido cómo reaccionas, porque vas a ir algo que va a ser bien subconsciente cómo reaccionas. Justo no hay que reaccionar. O sea, justo en el momento en el que aparece la emoción, necesitas un espacio para dialogar con ella. Por eso siempre digo, hagan una pausa. O sea, en ese momento sientes la ira y ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Reaccionar? No, porque ahí es en donde puede ser disfuncional. Entonces, lo que tienes que hacer en ese momento es respirar, ¿sabes? Como... Y puedes poner una pausa con cualquier pretexto, ¿sabes? Como decir, ok, en este momento voy a guardar silencio. Después veo cómo construyo un acuerdo, qué hago con esto que estoy sintiendo. No puedo tomar una decisión desde la emoción, porque cuando la emoción, todo este cóctel, esta vorágine, esta explosión que crea un caos interno, no puedo activar mi pensamiento consciente. La razón, por eso te dicen, piensa con la cabeza fría. Pensar con la cabeza fría es no pienses desde tu emoción. Entonces la emoción aparece y yo necesito hacer una pausa. Puedo pedir esa pausa explícitamente, ¿no? Si es una persona de mi confianza o tal. Por ejemplo, cuando me casé hace 13 años, el peor consejo que nos dieron, y nos lo decían muy seguido, era nunca se vayan a dormir enojados. Y es el peor consejo porque a veces estás enojado y justo lo que tienes que hacer es irte a dormir, dejar que la emoción se reabsorba y repose. Las emociones duran así solitas, sin que intervenga tu diálogo interno, 90 segundos. Es rapidísimo, ¿te fijas? Ok. Entonces, si tu diálogo interno en ese momento, ya lo platicamos, lo que hace es, pues entonces va a durar un montón, se va a convertir en un sentimiento, en un estado de ánimo, se va a exacerbar. Pero si tú no interfieres con tu diálogo interno, la emoción solita duraría 90 segundos. Ahora, si tu diálogo interno es compasivo, pues entonces la emoción va a atenuarse, va a absorberse y vas a poder pensar con la cabeza fría. Entonces, por ejemplo, con mi esposo tenemos una clave y esta clave puede ser una palabra que en ese momento hay un acuerdo de decir, a ver, esta palabra significa, estamos los dos enojados, desde este lugar nos vamos a hacer daño. Me interesa mucho lo que tienes que decir, pero en este momento no estoy en condiciones adecuadas de escucharte. ¿Te fijas? Entonces, todo eso está en una palabra. Pues elegir una palabra, la que sea, ¿no? Con mis hijos, por ejemplo, es elegir una palabra chistosa, porque también eso te ayuda a salir de la emoción. El punto, y si no es una palabra, es decirlo, es, en este momento, me interesa mucho lo que me tienes que decir. Siempre es importantísimo que la pausa empiece desde expresar tu interés. Porque si no, la otra persona se va a enojar más pensando que no te importa, que estás evadiendo la conversación. No es. Es que esos son los problemas que he tenido, pero tiene mucho sentido lo que dices, porque creo que todos puede resonar cuando estamos hablando de parejas, porque han tenido o casi algo, o relaciones, o lo que sea. Y cuando tienen un conflicto, yo siempre igual trato de no lidiarlo en ese momento. O sea, hay la emoción, igual quiero que tanto ella esté fría, con la cabeza fría, igual no quiero sentir lo que estoy sintiendo ahorita, pero piensan que estoy siendo diferente, piensan que realmente no me importa. Entonces es ahí donde ya entra esta licuadora de otras emociones y empiezan a salir discusiones de otros momentos, pero en ese mismo momento, ¿no? Y no puedes hacer nada al respecto porque una persona está sumamente reactiva. Por eso es que esto es un acuerdo que se tiene que lograr antes. Es establecer cómo vamos a actuar cuando estas emociones aparezcan, ¿ok? Porque tiene que haber esos acuerdos en pareja. Y eso es algo que tampoco nos enseñan en los cursos prematrimoniales, ¿me entiendes? O sea, no sabemos con nosotros. Ahora imagínate aprender a manejar las emociones del de enfrente. Comúnmente, por ejemplo, la tristeza es otro acuerdo que se tiene que hacer. Oye, ¿qué tú quieres que yo haga cuando tú estés triste? Porque culturalmente nos enseñan que la tristeza es algo y el dolor es algo que tenemos que evitar. Entonces, estamos pasando por un duelo, recibimos una mala noticia, perdimos a alguien o algo, y la gente automáticamente aparece creyendo que te hace bien sacándote de tu dolor o sacándote de tu tristeza. Entonces es como, vámonos por unos tequilas.
vámonos al cine. Es tratar de distraerte y sacarte de esa tristeza. La tristeza tiene una función muy importante, de hecho tiene varias. La primera función es decirte, perdiste algo que era valioso para ti. Claro. Tienes que reconfigurar tu vida. Tienes que reconfigurar lo que sea que estaba asociado a ese algo, a ese padre, a esa pareja, a ese coche que te robaron, a esa mascota que murió, a ese trabajo que perdiste. O sea, la tristeza viene cuando algo que amabas, algo que valorabas, ya no está. Al menos de forma presente, tangible, como tú la conocías. Uh-huh. La tristeza es una expresión de amor. Porque en medida en que ese amor era grande, la tristeza va a ser equivalente. Entonces, la tristeza es esto que amabas ya no está como tú lo entendías. Ahora, el mayor acto de amor que puedes tener es ir hacia adentro, hacer una pausa y reconfigurar. Para eso necesitas espacio, para eso necesitas soledad, para eso necesitas segunda función de la tristeza, llorar. Porque el llanto, que viene con el enojo, que a veces viene hasta con la alegría o la euforia o el éxtasis, que viene con la tristeza, que viene con el miedo, el llanto es solamente una válvula de escape de tu sistema nervioso ante un estrés que estás viviendo. Si tú no te permites llorar, ese estrés no tiene escape, esa energía no sale y se somatiza y te puede generar entonces muchos trastornos y enfermedades. O sea, una tristeza se puede transformar en depresión si no la liberamos, si no la atravesamos. Solo se transforma. La emoción solo se transforma. Entonces esa energía, emoción, energía en movimiento que apareció, tiene que salir. Está hecha para que tú hagas algo, para que tú tomes una decisión, no para que te la tragues. Entonces la tristeza tiene esa segunda función. Y la tercera función que tiene la tristeza es generar empatía social para que la gente sienta compasión y te quiera ayudar. Entonces, la compasión ante la tristeza del otro no se expresa diciendo, salte del dolor, deja de sentir, no te sientas triste, no estés triste, no llores. Eso no. Eso es egoísmo puro. Eso es una incapacidad genuina de no sé qué hacer con mi tristeza, menos sé qué hacer con la tuya, por favor no me confrontes con esta situación. La compasión ante la tristeza se expresa diciendo, para que tú puedas vivir tu tristeza, llorar y atravesar el duelo que estás viviendo, ¿qué puedo hacer por ti? Puedo lavarte los trastes, los platos, puedo hacerte de comer, puedo resolver tu trabajo por ti, no vengas a trabajar, puedo ir por tus hijos para que no te encargues de ellos. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo a darte ese espacio seguro en donde tú puedas recogerte, ir hacia adentro y reconfigurarte? Esa es la verdadera compasión. Entonces te digo, es que no sabemos, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando hacemos esos acuerdos, por ejemplo, en pareja, podemos decir, oye, cuando yo esté triste, te pido que en lugar de tratar de distraerme o tratar de decirme no estés triste o incluso juzgar mi tristeza, no es para tanto. No es tan importante disminuirla. Claro. Te pido que por favor simplemente me escuches en silencio. Entonces la persona le das una paz tremenda porque es como, ya sé qué hacer, ya sé cómo sostener este espacio seguro para que tú puedas llorar y sentirte triste. Yo no tengo que resolver tu problema por ti, solo necesito sostener un espacio seguro para que tú puedas desahogarte. Gracias por decirme. Esos acuerdos son importantes. Me encanta. Ahorita estamos hablando de esta comunicación externa, o sea, hemos tocado un poco y lo que quiero hablar acá, porque es algo que me fascina, esta parte de que nunca nos han enseñado a ser amigos, ¿no? Y parte de eso es saber navegar o ayudar a las personas a navegar sus emociones. Yo estoy saliendo con una chica que igual está viviendo un proceso de duelo. Acaba de perder a su padre y justamente estaba obviamente sumamente triste, con dolor, y me llama y me dice, mira, estoy con mucho dolor ahorita. Y lo único que hice es escucharla. Pero luego ella me dijo como que, ok, no vas a hacer nada. Le dije, pero es que este es tu proceso, este no es el mío. O sea, no es como que voy a ser indiferente, simplemente no me afecta porque es tu proceso. Pero estoy acá, ¿no? Estoy acá para escucharte. Y es algo que me sorprendió porque era como que a veces algunas personas, y luego lo entendió, ¿no? Después de haberlo hablado, pero algunas personas piensan que tú tienes que sentir lo que ellos tienen que sentir. No sé de dónde viene eso, qué es lo que tú piensas. Bueno, los seres humanos tenemos de fábrica una cosa que se llama neuronas de espejo. Ya.
Albert Mehrabian, que fue quien les llamó así, encontró que nosotros efectivamente cuando vemos a una persona que está experimentando una emoción, sucede que a través de la interpretación de su lenguaje corporal, que te digo que es único, o sea, por más que no estemos capacitados, certificados para decir, claro, es que esta persona se está sintiendo así porque levantó la ceja izquierda. No, tal vez no lo tenemos así, pero intuitivamente sabemos leerlo, porque nuestra comunicación como seres humanos era primero no verbal, antes de convertirse en un intercambio de lenguaje hablado. Entonces, nuestro cerebro primero interpreta lo no verbal antes que lo verbal. Entonces, sí, desde la distancia, cuando tú conoces a alguien, puedes decir, mira, este viene con un problema, o está muy estresado, o viene triste, ¿verdad? O sea, ya sabes. Pero además pasa otra cosa. Cuando una persona entra en tu campo electromagnético, que tenemos todo el tiempo, estamos descargando y absorbiendo y cargando electrones, protones, neutrones, o sea, estamos en movimiento energético constantemente. En el instante en el que tú estás dentro del campo electromagnético de otra persona, ya la estás sintiendo. Desde ahí. Estás sintiendo su vibración, estás sintiendo su frecuencia. Las emociones tienen diferentes frecuencias. Podríamos describir la frecuencia como la tonalidad, ¿no? Como un do, un re, un fa. Entonces imagínate que una de las emociones de más baja frecuencia es la de más baja frecuencia es la vergüenza. Arribita está la culpa, luego la apatía, luego la tristeza. ¿Okay? Ya el enojo ya está arribita, ya casi como subiendo de frecuencia. Entonces, cuando tú sientes a otra persona, la sientes, todavía no te ha dicho nada, todavía, incluso hasta con los ojos cerrados, puedes hasta sentir su frecuencia. Entonces, alguien que decimos mucho en México, ¿no? Está arrastrando la cobija, porque o trae mucha vergüenza, o trae mucha culpa, por eso digo, aguas, así como los perros huelen el miedo, los seres humanos olemos la falsedad. O sea, si alguien te está vendiendo algo desde la culpa de, le estoy viendo la cara, lo sientes. Si tú eres una persona que escucha su intuición, sientes aquí, tu tono muscular te dice no, porque esa persona está en baja frecuencia. Cuando alguien que tú conoces puede traer una sonrisa, pero está triste, sientes su frecuencia baja. Y es como, pero no sabemos describirlo, entonces a veces no sabemos cómo preguntarlo o cómo abordarlo. Entonces ese es el segundo punto. Tercer punto, el campo electromagnético del corazón es mucho más potente que el del cerebro. Entonces, si nosotros tratamos de descifrar a la otra persona desde la mente racional, estamos ultra limitados. Hay muchas cosas que no vamos a poder entender del otro. Entender es un proceso racional, pero desde el corazón se comprende. Hay muchas cosas que no podemos entender y sin embargo podemos comprender. Es como a lo mejor yo no puedo entender cómo te sientes desde acá, pero puedo sentirlo, intuirlo y comprenderlo. Adicionalmente, las emociones son químicos, son hormonas. Y esos químicos y esas hormonas se contagian. Entonces, cuando tú estás en presencia de alguien enojado, mal humor todo el tiempo, pues es como que sientes que me drena esta persona, como que me chupa la energía, como que... O ves una persona, la gente quiere estar con personas que están alegres, que están contentas, que, como dices tú, vibran en paz, vibran en gratitud, en amor, y entonces, su frecuencia es alta y su cóctel de emociones es alto. Claro. Y es agradable. Y entonces, cuando estoy en presencia de esta persona, no solamente el intercambio de químicos me afecta a mí, y entonces yo me siento bien, sino que además una persona que está desregulada o regulada en su sistema nervioso, es un sistema nervioso desregulado, cuando entra en presencia de otro sistema nervioso regulado, se sintoniza. Entonces, a veces, el mejor favor que podemos hacerle a otra persona con un sistema nervioso desregulado porque está viviendo un estrés muy intenso es solamente nuestra presencia desde la regulación. Desde el yo estar bien conmigo y estar cerca de ti. Y a lo mejor con el pretexto de te estoy escuchando. A lo mejor simplemente en silencio, ¿sabes? Solo te toco, solo te doy la mano. Solo aquí estoy en tu campo impactando con mi regulación, corregulando la tuya. Entonces, sí, hay muchas maneras de verdad de acompañar y apoyar a otra persona. Pero estas neuronas espejo hacen que nosotros seamos seres, y todo lo que acabo de mencionar, por naturaleza, y estoy hablando de
una persona que funciona bien, ¿no? No, que no tiene una patología, Claro. como una sociopatía, una psicopatía. Es una persona que está bien en este sentido, por naturaleza va a tener empatía y va a tender a tener compasión. ¿Qué es la compasión? Es el identificar el dolor, el sufrimiento ajeno y querer pararlo. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de comprender las emociones del otro aunque no las entienda. Tiene mucho sentido porque igual me acuerdo de mi proceso, ¿no? Muchas personas querían, como tú decías al principio, distraerme, sacarme cuando yo estaba viviendo mi proceso, el duelo de mi padre, y estaba tocando fondo, ¿no? Y lo único que quería era estar solo porque lo que entendí era como que no estamos en la misma frecuencia. O sea, no estamos en la misma frecuencia y ahorita esto no me va a hacer bien. Y me daba cuenta que a ellos, por más que tenían esa buena intención, no podían ayudarme. Y eso es algo que digo, o sea, no hay un libro que te enseñe a ser amigo, no hay un libro que te enseñe a conectar o entender las emociones de los demás para poder ser un apoyo. Totalmente. Mira, cuando yo publiqué en 2019 mi primer libro de La magia de la persuasión, que es justo, pues, carisma, ventas, negociación, lenguaje corporal, imagen física, manejo de la voz, o sea, todas esas herramientas de comunicación interpersonal, que es esta comunicación hacia afuera, ¿no? Cuando presentamos algo, cuando vendemos, cómo nos relacionamos con los demás. Puse muchas herramientas muy valiosas y ese libro rapidísimo se volvió un bestseller porque todo el mundo quiere persuadir, porque todo el mundo quiere ser carismático y porque todo el mundo quiere saber cómo vender y todo el mundo quiere saber cómo conectar, nadie nos enseña. Claro. Pero te voy a decir qué me pasó. Poco tiempo después, de repente dije, o sea, ¿cómo le voy a pedir a una persona que sea bueno vendiendo si no se hizo primero la venta a sí mismo? O sea, si tiene culpa, si su diálogo interno es incorrecto, pues no le va a salir por más que siga toda la fórmula y tenga un lenguaje corporal actuado impecable. O sea, todo eso tiene que ser producto, primero, de la coherencia interna. Entonces, ¿cómo voy a poder conectar con la emoción de otra persona si no soy capaz de reconocerla en mí y conectar yo con ella? Por eso hay un dicho que me encanta como padres que te dicen, el mejor regalo que puedes darle a tus hijos es haberte trabajado primero. Porque ¿cómo vas a acompañarlos desde la inconsciencia? Y hoy, que estamos en un mundo de inteligencia artificial, es todavía más peligroso. Porque la inteligencia artificial es solamente un amplificador de lo que tenemos dentro. Entonces, si nosotros no nos dedicamos primero a optimizar nuestros programas, a aprender a promptear nuestra mente, a aprender a gestionar nuestro software y actualizarlo, pues por más que tengamos la última aplicación de inteligencia artificial, este software no lo puede sostener, va a crashar el sistema. Entonces tenemos que empezar por desarrollar nuestra inteligencia real, ¿no? Que siempre digo que tenemos un procesador Intel Core, inteligencia corazón. O sea, hay que aprender de las dos, nuestros procesos racionales y también los emocionales. Cuando empezamos por nosotros, todo lo demás se da de una forma mucho más fácil. Por eso dije, debí de haber publicado primero La alquimia del pensamiento. Pero dije, si Star Wars pudo, yo también puedo sacar una precuela. Y entonces publiqué en 2024 este libro. Si no han leído ninguno de los dos, empiecen por empiecen por ustedes. Tiene más sentido. Y luego ya van y buscan cómo conectar con los demás. Va a tener más sentido, se Es va a más sentir fácil más conectar auténtico. desde lo auténtico. Por supuesto, desde porque conocerte. la gente lo siente. Es más, tu lenguaje corporal es algo que es interesante aprenderlo porque sí aprendes a observarte, aprendes a observar a los demás, ¿no? Puedes hasta aprender a identificar, pues, tal vez no una mentira, porque eso requeriría como una... Cuando yo tomé la certificación en comportamiento no verbal, había dentro del grupo peritos, ¿ok? Wow. Y entonces, sí, claro, puedes aprender, tal vez no una mentira porque necesitarías una capacitación, pero puedes aprender a identificar inconsistencias en alguien más. Y entonces a partir de ahí decir, espérame, yo ahorita no firmo este contrato, tengo que averiguar más, o yo no compro todavía este producto porque hay algo aquí que está raro. Entonces sí te da muchas herramientas, pero el lenguaje corporal, lo mismo me pasa cuando entreno oradores, gente que quiere hablar en público, que quiere transmitir un mensaje. Les digo, no muevas tu cuerpo coreografiándolo. Primero, alíñate. Alinea de forma coherente, congruente, lo que piensas
con lo que sientes, con lo que haces y con lo que dices. Cuando entonces eso ocurre, tu voz se vuelve solamente un amplificador de tu verdad interna y tu cuerpo se convierte solamente en un proyector de lo que estás sintiendo realmente. Entonces sí, claro, hay que empezar por nosotros. Qué poderoso. Hablemos un poco sobre las emociones comunes. Nos estabas hablando sobre la tristeza. Quisiera tocar quizás un par más. Me imagino que lo tocas igual en el libro, pero Sí, pero con mucho gusto. hablemos sobre las más comunes que has visto. Podemos empezar con las negativas, porque algo que he visto es que todos quieren cambiar esas emociones negativas. O sea, no quieren Claro. sentirse tristes o no quieren sentirse Enojados. deprimidos, enojados, con culpa. Con Entonces, miedo. hablemos de esas. Me encanta. Hablemos de las principales negativas. Podemos empezar quizás con miedo, ¿Va? Y luego vamos con culpa. con culpa. Ya hablamos de ira y ya hablamos de tristeza. Esas son las primarias. ¿Va? Sí. Cualquier otra, que después de estas ya son emociones secundarias o sentimientos. Ya. Entonces las primarias, ya hablamos de esas dos, vámonos con el miedo. El miedo es interesantísimo, porque el miedo aparece, a veces lo confundimos con ansiedad. La ansiedad también, no estoy hablando de la ansiedad patológica, del trastorno de ansiedad, de una crisis de ansiedad, no. Es como tristeza y depresión no son lo mismo. La ansiedad como emoción primaria y la ansiedad patológica no son lo mismo. ¿Una tristeza mal manejada puede derivar en una depresión? Sí. ¿Una ansiedad mal manejada puede derivar en una crisis de ansiedad? Sí. Por eso es que hay que aprender a manejarlas desde que aparecen de forma primaria. Entonces, mira, la diferencia entre el miedo y la ansiedad es así. El miedo y la ansiedad son idénticos, ¿no? Son hermanitos, están fusionados, porque ambos son una respuesta de mi hipotálamo y mi amígdala, es decir, los centros del estrés en mi cuerpo ante algo nuevo. Cualquier cosa, persona, situación que sea nueva para mí representa para mi amígdala un peligro inminente. Es como, aquí puede haber peligro. El miedo aparece, a ver, tu amígdala no le importan tus sueños, tu éxito, tus planes, nada. A tu amígdala le interesa tu supervivencia. Y para que tú puedas sobrevivir, ella tiene que ser bien exagerada. Entonces todo lo va a ver como un peligro de vida. Pues como, conocemos. A ver, pero de entrada ya dice aguas y prende el foquito rojo. Ese foquito rojo, al principio, ante algo desconocido, siempre va a aparecer. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Y aquí es en donde se desdoblan la ansiedad y el miedo. Si ese peligro es inminente, por ejemplo, si estás en medio de la selva, estás solo, desarmado, y aparece un león, el peligro es inminente. Ese miedo no aparece para decirte, ay, bueno, pues no sé, no juzgues al león. Ahí no vas a tener un pensamiento compasivo de, ay, a lo mejor es vegetariano. Tenle paciencia. No. El miedo dice, mira, no sé, pero por si acaso, córrele. Sal corriendo. Entonces, el miedo siempre te va a llevar a actuar, a salir corriendo, a alejarte de esa situación. Si eso no es suficiente, te va a llevar a luchar contra ella. ¿Va? Okay. Pero el miedo aparece para decirte, vámonos de aquí, porque no estás preparado. Ahora, si ese miedo y ese peligro es inminente, pero tú tienes recursos y herramientas, y a lo mejor, odio esto, ¿no? Y la gente que lo hace, pero bueno, estás de cacería, pues vas a sentir miedo, claro que lo vas a sentir, pero tú sabes, tú en ese momento a ese miedo le dices, sí, pero a esto vengo y traigo un rifle, ¿verdad? No lo hagan, por favor. Pero si tú no estás armado, lo correcto sería salir corriendo. Entonces, claro, el miedo no siempre aparece para decirte vete. El miedo aparece para preguntarte, ¿estás preparado ante lo que vas a hacer? ¿Tienes la información, los recursos, las herramientas? ¿O estás poniendo tu vida, peligro, tu reputación, tu moralidad, lo que es bienestar en peligro? Si tu respuesta es sí estoy preparado, vas a seguir sintiendo miedo. Y ahí es donde dicen, hazlo aún sintiendo miedo. ¿Por qué? Porque el miedo solamente va a desaparecer cuando lo desconocido se vuelva familiar. Eso en una presentación, por ejemplo, alguien que sale a un escenario. Por ejemplo, hace 2 días tuve la gran oportunidad de dar en el marco del evento de EXMA
en una plática frente a 3,000 personas en el Teatro Metropolitan, hablando de la alquimia del pensamiento. Y yo llevo muchos años hablando en público, entrenando a otras personas a hablar en público. Y por supuesto que sentí ese miedo, ese nerviecito, ¿no? La adrenalina haciendo de las suyas en el cuerpo. Y es como, ¿por qué? Porque aunque yo lo haya hecho muchas veces, había dos factores que para mí eran nuevos. Uno, tener que hablar de algo que normalmente hablo de forma más extensa en 30 minutos. Y dos, hacerlo frente a 3,000 personas en un teatro tan imponente como es el Teatro Metropolitano. Siempre que hay factores nuevos va a haber miedo. Exactamente. Uh-huh. Entonces Okay. es algo nuevo, esto sí podría poner tu vida en peligro. ¿Va? Entonces ahí es donde tú tienes que tomar el control desde tu mente racional y decirle a tu amígdala, espérate, sí estamos preparados, claro, o sea, estamos capacitados, nos hemos preparado toda la vida para este momento, o sea, es como tu diálogo interno va a afectar muchísimo. Esto es como un proceso de racionalización. Claro, o sea, después de la emoción que va a aparecer sí o sí, que es el miedo, viene el proceso de racionalización. Ahora, fíjate la diferencia con la ansiedad. La ansiedad es el león, pero en tu cabeza. Es decir, no hay un miedo inminente, no hay un peligro inminente. Es un peligro que tú te estás construyendo a través de tu diálogo interno, o a través de tus creencias, o a través de la historia sí que te estás contando. Entonces tú puedes sentir ansiedad ante algo que no existe, que no es real, que es solamente una creencia. Puedes sentir ansiedad ante una presentación que va a ocurrir en 2 semanas y todavía no estás ahí. Cuando tú estés ahí va a ser miedo, pero ahorita mientras todavía no estás ahí frente al león, es ansiedad. Si tú vas por la selva pensando, a ver a qué hora sale el león, a ver a qué hora sale, eso es ansiedad. O sea, es el león en tu cabeza. Entonces eso es muy importante distinguirlo. Cuando aparece eso a lo que le llamamos normalmente miedo, detecta, o sea, ¿el peligro es inminente? 2, solo está en mi cabeza. Solamente es la historia que me estoy contando, porque eso va a cambiar mucho el recurso que tengas para poder hacerle frente. Si sí está enfrente de ti, pues no es una cuestión de diálogo interno, es una cuestión de tengo las herramientas o no, o me voy corriendo, o digo no, gracias. Claro. Entonces, eso. Y cuando sientes ansiedad, ¿cómo lo lidias? Ahí lo primero que tienes que preguntarte es, ¿esto es real o está solo en mi mente? ¿Ok? El otro día estaba platicando con una amiga, sí, ¿no? Que tenía como mucha ansiedad en torno a quedarse sin dinero y entonces pues no, decía, es que voy a acabar viviendo bajo de un puente, estoy segura. Y era una ansiedad tremenda. Tiene trabajo, tiene casa, ¿no? Y es como, ¿esto que me estás diciendo es real? ¿Qué tan real? ¿Del 0 al 10? ¿O qué tan probable es realmente esto que ocurre? Y puedes empezar a retar tu pensamiento. Es que imaginamos el peor escenario, ¿no? Así es. Porque a mí me acaba de pasar algo muy similar a lo de tu amiga. Hago inversiones, lo que te estaba comentando, y un avalúo de una inversión no salió como quería. Entonces ya entró la ansiedad de ese segundo, ¿no? Imaginándome de que tengo 2 meses para poder poner bien este avalúo o tomar otro tipo de acción, pero ahí entró la ansiedad de, ok, vamos a quebrar, tu reputación, vas a jugar con el dinero de los inversionistas, tu reputación se irá a la mierda, o sea, ha empezado, obviamente, yo le llamo maquineo, este maquineo que claro, empieza a tener, ¿no? Y luego era como que poder observar de que estoy creando una narrativa, una historia que ni siquiera ha pasado y no te deja ver todas las posibilidades, solamente el caso sumamente extremo de lo que puede pasar. Algo que me ha ido a mí es como fumar este modelo mental de decir, ok, sigo el juego de la ansiedad, eso es lo peor y hago la paz con lo peor que puede pasar. Digo, ok, es lo peor, pero no me voy a morir. Y digo, ok, luego ya voy a encontrar la solución. Y es como que me saca de este pensamiento, de este maquineo, poder hacer la paz con ese escenario que estoy teniendo, que me está causando ansiedad. Totalmente. Hay 2 caminos, ¿no? Primero es reconocerlo, porque si no lo reconoces, pues entonces te vuelves víctima de tu pensamiento, víctima del maquineo y víctima de la ansiedad. Claro. Entonces ahí es donde hay que observar el proceso. Acuérdate, no eres tu proceso, eres quien observa y ejecuta el proceso. Entonces ahí tienes que hacer una pausa y observar. Y puede haber de 2, ¿no? Una es como lo utilizan muchos terapeutas y demás, que es como, a ver, cuestiona, ¿no? En programación neurolingüística también es como las generalizaciones. O sea, a ver, ¿en qué casos no? O sea, ¿qué factores influirían para que no te quedaras en tu casa?
no acabarás en el puente. ¿Qué de aquí es mentira? ¿No? ¿Qué de aquí no es verdad? O sea, encontrar como todos los sesgos que hay ahí o las falacias dentro de tu creencia. Eso ayuda. Otra cosa que ayuda, y ahí está muy bueno también tener a alguien externo que te cuestione. Claro. La otra cosa que ayuda muchísimo es pensar en el peor escenario y luego pensar en los recursos que tendrías si eso sucediera. Uh-huh. Es decir, o sea, imagínate que en verdad sí acabo en el puente. ¿Qué haría? ¿Qué hago? O sea, con los recursos que tengo, con lo que sí tengo, pues voy con fulana y le digo, oye, no. Ya, entonces empiezas a pensar en lo que sí podrías hacer en lugar de todo lo que no crees que puedes controlar. Ahora dime una cosa. Se llama control compensatorio. Uh-huh. Esto viene en base a tus experiencias vividas, o sea, este diálogo interno, pero ¿qué tanto se puede atribuir a la personalidad y al temperamento? A ver, déjame terminar esto, Okay. porque ya la personalidad y el temperamento son otro tema mundo. súper importante, ¿ok? Entonces, nada más, eso. Hay esas dos posibilidades. Y la tercera posibilidad para cerrar esto, ¿te acuerdas que hablamos de las preguntas? Sí. Y de la importancia de ese diálogo interno. Uh-huh. Y la importancia de la comunicación transpersonal. Ok. Cuando tú en ese momento piensas, esto no está ocurriendo en contra mía, cuando tú en ese momento dices, ok, ¿para qué esto? ¿Para qué a mí? ¿Para qué ahora? Entonces empiezas a darle dirección a tu mente. Entonces empieza a hacerte, ponerte los prompts adecuados. ¿Qué puedo agradecer de esto ahora? Uh-huh. ¿Qué bendiciones, qué regalos y qué oportunidades está trayendo esto a mi vida? Potenciales. A lo mejor ahorita sí, está difícil, pero ¿qué bendiciones potenciales? ¿Cómo esto me va a servir para crecer y evolucionar, para servir mejor? Para entender algo ¿qué de aquí tengo que entender que no entendía? Para poder ser una persona más útil, que aporte más valor. Entonces, en ese momento, acuérdate que la mente, eso que dicen, pon la mente en blanco, no es cierto. La mente está configurada para pensar. Uh-huh. Pero piensa a costa tuya, o tomas tú el toro por los cuernos y tú eliges qué piensa. Por ejemplo, la meditación no es dejar de pensar. La meditación es aprender a manejar de forma deliberada tu atención. A veces vas a centrar tu atención en la respiración, a veces en un mantra. Un mantra es una herramienta de la mente. A veces vas a centrar tu atención en, por ejemplo, en un movimiento, como ocurre en el Qigong, en el Qigong, ¿no? O sea, que son meditaciones con movimiento. A veces vas a centrar tu atención en un diálogo o en una visualización que puedes ir creando. El punto aquí es tu habilidad para dirigir la atención. De hecho, la meditación no es solamente una herramienta espiritual. Es una herramienta de vida porque te vuelve maestro de tu atención. Y hoy vivimos en un mundo que todo mundo se está peleando por nuestra atención. Claro. Y la mercadotecnia y la publicidad y las redes y todo es invierten dinero, invierten técnica, invierten todo para ver quién se queda con tu atención. Es lo más valioso. Es lo más valioso y es un recurso no renovable. Y acuérdate que a donde va tu atención, va tu energía. Porque tu atención es como, imagínate el rayo láser, que dirige toda la energía hacia ese punto. Y a donde va tu energía, eso crece, eso se magnifica. Entonces, si tu atención va a todo lo que podría salir mal de forma paranoica, pues obviamente eso es lo que va a crecer y van a llegar más pensamientos. Y no solo van a llegar más pensamientos, van a empezar a ocurrir cosas que te demuestren lo que quieres creer. El que busca encuentra, porque tu atención está en encontrar todo lo que confirme que sí te vas a ir a vivir abajo del puente. Uh-huh. En cambio, cuando tú dices, espérate, yo tomo el control y decido a dónde dirijo mi atención, pues ahí hay un montón de recursos, elige uno. Por ejemplo, para mí las preguntas son importantísimas porque eso me conecta con lo más trascendente. Pero cada quien puede tener herramientas diferentes. El punto es, hazte de herramientas que en ese instante hay gente que es hábito del presente, ¿no? Entonces, una de las herramientas para liberar esa ansiedad es redirigir mi atención del futuro o de este cuento, esta historia que me estoy contando, a lo que es real en este momento, al presente. Es a las sensaciones, a los aromas, a lo que veo, a lo que percibo en mi cuerpo, a movimientos, me doy cuenta que estoy seguro, le digo a mi sistema nervioso, estoy seguro en este momento. Todo lo demás está en mi mente. Son herramientas. Claro. Ahora, el temperamento y la personalidad. Es otro mundo. Es otro mundo. Para empezar, podríamos decir que
El temperamento sí ya lo tenemos en cierto modo como desde que nacemos. Lo traemos de fábrica, es genético. O sea, yo que por ejemplo tengo 2 hijos, desde la panza sentía completamente distinto temperamento. Es increíble. Y sí, claro, reciben la misma educación y dices, son 2 personas completamente distintas porque es su temperamento. Ahora, el temperamento puede deberse a muchas cosas. A veces incluso el temperamento, o sea, un niño, por ejemplo, o una persona que tiene un sistema nervioso regulado, nuestra mente va a llegar siempre hasta donde nuestro sistema nervioso le permite. Hay gente que es como, voy a tener buena actitud, voy a pensar positivo, voy a vibrar alto, espérame. Si tu sistema nervioso está colapsado, congelado, o estás en fight or flight, en lucha y huida, no va a haber manera de que tengas pensamientos positivos, emociones de alta frecuencia y vibres alto. O sea, no va a pasar por más ganas que le eches. Entonces tienes que empezar por tu sistema nervioso, es tu corriente eléctrica. Si tu sistema nervioso se siente todo el tiempo en riesgo, pues obviamente tus pensamientos van a ser catastróficos, paranoicos, tu percepción va a ser de todo lo que está, porque tu sistema nervioso te está diciendo, hey, tu vida está en peligro. Entonces siempre hay que empezar por el sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, un niño pequeñito podría tener un temperamento tal vez muy agresivo o tal vez un temperamento ofensivo porque su sistema nervioso está desregulado. Y dices, ¿por qué este niño a la primera todo el tiempo agrede? ¿Y por qué este niño bulea? ¿Y por qué este niño lastima? ¿Y por qué este niño es tan reactivo? Pues, tal vez no es un tema de personalidad. Ahí es donde te quiero decir, no es lo mismo. Su temperamento está siendo en este momento, puede ser por genética, por herencia, puede ser por un sistema nervioso desregulado. Uh-huh. Ahora, después del temperamento viene el carácter. El carácter es cuando vas creciendo y te vas volviendo consciente de lo que logras o no a través de tu temperamento, vas moldeando tu carácter. Por ejemplo, mi temperamento tendía a ser iracundo, ¿no? O sea, como reactivo. Y eso yo sé que lo tengo de mi papá. O sea, porque mi papá es una persona que es muy amorosa y súper noble y es un corazón con pies, pero no más le enciendes la ira y, ¿sabes? Nunca ha sido agresivo, pero si notas cómo podía tener una respuesta o una reacción cargada de ira. Uh-huh. Y eso a mí me daba, y decía, no, entonces, como cuando estaba chiquita, eso no me daba miedo porque nunca me hizo daño, pero me daba pena, porque la gente era como, ay, qué enojón, ¿no? Entonces era como, entonces yo empezaba a ver desprecio o juicio o miedo en la gente alrededor de decir, ¿por qué hace eso? Y entonces eso fue haciendo que yo dijera, ok, tengo que reprimir mi enojo. No tenía herramientas en ese momento. Y muy pronto aprendí a reprimir ese enojo y a formar un carácter alegre y amable. Pero me encendías así. Por eso, de hecho, gracias a eso y gracias a mi papá y gracias a esa genética, estudié inteligencia emocional. Para aprender a entenderme, conocerme y poder regularme. Wow. Así que el carácter es cuando vas viendo, oye, ¿qué logro? ¿Qué no logro? Tal. Entonces empiezas a moldear el temperamento. De hecho, cuando vemos a una persona que es como muy reactiva, decimos, qué temperamental. Uh-huh. ¿Te has dado cuenta? Sí. Y una persona que ya está muy regulada, dices, qué bonito carácter. Uh-huh. Son así. Entonces es como el temperamento domesticado. Y luego está la personalidad. Y la personalidad es lo que mostramos a los demás. Es cómo los demás nos perciben. Es la máscara. Que no por decir máscara quiero decir que sea ficticia o que sea un engaño. A veces sí. A veces hay gente que tiene un temperamento, un carácter y una personalidad completamente distintos. Y lo ves mucho en el medio. O sea, yo de repente conozco a gente de la radio, de la televisión, ¿no? Que los ves así y crees que son de una manera porque esa es la personalidad que proyectan y los conoces y dices, hubiera no querido conocer a esta persona. Se te caen del pedestal. Entonces, la personalidad, lo ideal, claro, es que la personalidad sea auténtica. O sea, que tú aprendas a alinearte de forma tal que desarrolles las herramientas en donde no solo parezcas amable, sino que genuinamente seas amable. Que no parezcas positivo, sino que genuinamente seas positivo. ¿Pero qué crees? Que en esa incongruencia es en donde vive la mayoría de la gente. Uh-huh. En el parecer sin ser.
Sí, es un mundo porque nuevamente ahí entendí de que yo pensar en el peor escenario es parte de mi temperamento, parte de mi personalidad, versus, por eso no me servía el consejo de pensar positivo, o sea, o para de pensar, no va a suceder. Más bien es como que me tengo que imaginar el peor escenario, soy muy bueno en eso, pero ya construyo un futuro donde sé cómo lidiar con ese peor escenario. Exacto. Y es lo mismo, o sea, algunas personas me dicen, ¿por qué piensas de esta manera? Justo estaba meses atrás saliendo con una chica que el momento que ya empiezo a sentir emociones por alguien, igual imagino el peor escenario. O sea, es Claro. como que lo voy a perder, esto se va a Por acabar en cualquier protección, momento. claro. Sí, pero al mismo tiempo como para igual disfrutar lo más que puedo. También. Es como, y luego le doy la vuelta, ¿no? O sea, si bien es protección, también es como, ok, voy a aprovechar ese tiempo porque sé que cualquier rato se puede ir, esto puede acabar, yo puedo irme y simplemente no lo tomo por hecho, ¿no? Entonces, pero sé que es parte de mí. Y cuando una vez hablaba con alguien sobre cómo pienso, era como, ok, esto está como que demasiado negativo, o sea, no sé cómo lo logras, o por eso igual eres muy duro contigo mismo bueno, todos los juicios que tienen los demás, pero es justamente por eso, porque no resuena con su temperamento, con su personalidad, con su carácter y lo demás. Y tiene también sus pros y sus contras, porque también Claro, obviamente, a ver, nuestro sistema nervioso va generando ciertos traumas. Y cuando digo trauma, no estoy yéndome, o sea, no digo trauma desde el drama mental. claro. Digo trauma desde la memoria que crea el sistema nervioso ante una experiencia que percibió insegura o peligrosa y guarda esa memoria para poder mantenerte con vida. Por Claro. ejemplo, yo desde que estoy muy chiquita he vivido muchas muertes de gente muy, muy, muy cercana y muertes muy dolorosas, la gran mayoría repentinas. O por un accidente, o por un infarto, o por una negligencia médica. O sea, siempre, o sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso ha creado en mí, desde muy pequeña, un trauma que se expresa de forma ciertamente similar a lo que tú dices. Mm, De repente hay pensamientos ansiosos en mi mente, ¿no? De, no sé, me voy en la mañana y ya estoy en el coche y de pronto me doy cuenta que no me despedí de mi hijo. Y digo, ¿y si es la última vez que lo iba a ver? ¿Y si no ujú, me despedí de él y se muere o yo me muero? ¿Por qué? Porque me pasa un montón de veces. claro. Entonces, eso tiene su pro y su contra. Tiene el pro de que sí me hace una persona que hay algo que resolver, lo resolvemos ahorita. No me voy a morir, ni te vas a morir sin que platiquemos de esto. Ujú, Me hace una persona muy del presente, una persona en donde voy a buscar el no generar una fricción, o sea, el decir, al menos que no nos quedemos mal, a ver, arreglemos las cosas antes de irnos. ujú, Que si no lo hago consciente me puede volver complaciente. Es ujú, un, no voy a quedar mal porque entonces si le digo que no y luego se muere, me voy a arrepentir de no haber hecho lo que esta persona quiso. Entonces también puede rayar en la complacencia si no lo hago consciente. Por eso hacerlo sí, consciente fue muy importante. Y también puede rayar en la ansiedad claro. crónica si no hago consciente. Entonces, ¿qué es lo que ahora hago? Obviamente esto te lo tuve que hacer con el apoyo de un tanatólogo más adelante, de Claro. una tanatóloga maravillosa, que es como, rétalo. O sea, reta ese pensamiento compulsivo porque se vuelven también como una especie de trastorno, o de no trastorno, pero de un pensamiento compulsivo obsesivo. Claro. De decir, a ver, yo sé que mi ansiedad, mi sistema nervioso tiene este trauma. Le voy a demostrar que puede estar tranquilo. Entonces, en lugar de actuar en consecuencia, de forma reactiva, y como muchas veces lo llegué a hacer, de llegar corriendo y decir, mi amor, no, ya llegó tarde porque entonces me tuve que regresar a decirle adiós y no tenía realmente, era como, ay, sí, está mejor que te despidas, pero tampoco pasa nada si un día no lo haces. Entonces ahora lo que hago es retarlo. O sea, los pensamientos siguen llegando, Ujú, pero ahora tengo herramientas igual que tú. Y entonces en lugar de privarme de la ansiedad o de volverme sobreprotectora o de tal, es como, todo es perfecto. Las cosas no, ni siquiera esas muertes han pasado en contra mía. No hay accidentes accidentales. O sea, mi diálogo interno me lleva a poder soltar a través de lo que me digo. Y mi hijo va a estar bien. Y aún si yo me voy o él se va a estar bien. Y fue perfecto. Entonces, no quiero que esto se confunda en ningún momento con optimismo iluso ujú, o pensamiento mágico. No. Yo aquí no pongo la magia del pensamiento, pongo la alquimia del pensamiento. Porque la magia
como La magia de la persuasión, que es mi primer libro, es una combinación de recursos que cuando se utilizan juntos hacen un truco que es visible hacia los demás, pero no es real. El ilusionismo es ilusionismo. La alquimia es una transformación profunda. No es nada más hago como que estoy tranquila. Actúo y me cuento y me decreto y hago 17 planas de merezco y soy suficiente y soy abundancia. No, es realmente lo alineo y lo integro, lo transmuto, transformo todo lo que hay en mi ser de forma coherente para habitar esa realidad, esa nueva realidad. Esa es la alquimia. No es solamente ilusionismo. Es importante decirlo. No, me encanta y algo que siempre me gustó, o sea, una de las personas bueno, muchas personas me preguntan cómo has logrado X, Z, Y con las cosas que te han pasado. Yo no podría, pero a lo que me voy es de que yo he aprendido a ser un alquimista y eso es lo que lo he podido poner en palabras, ¿no? O sea, te suceden cosas negativas, tienes emociones negativas, pero se trata de transmutar todo eso. Así es. Porque eso, o sea, te va a doler, vas a sentir el enojo, vas a sentir la ira, pero se trata de que eso no se apodere en ti y que creo que todo el mundo tiene su sombra y es más como ese proceso de integración, lo que decíamos, o sea, tu manera de cómo piensas sobre ciertas situaciones que te puede generar cierta ansiedad si te quedas en ese pensamiento, es igual una sombra, pero es lo que haces con todo eso, ¿no? ¿Cómo lo resignificas? Uh-huh. No, entonces sí, por supuesto. Esto que dices de la alquimia, a mí me encanta. Yo tengo una analogía que siempre utilizo, que es la de la lombriz. Y la lombriz es la gran alquimista de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la lombriz vive mucho tiempo en circunstancias muy poco envidiables. En la humedad, en la oscuridad, en los desechos de la naturaleza. Y la lombriz tiene la capacidad no solamente de aguantar, ¿no? O sea, la lombriz no es como, soy resiliente, aguanto, yo resisto, yo aquí estoy. No, pues ni modo, es lo que tocó tragar tierra, ni modo, ¿no? Soy fuerte, no. Pero la lombriz tampoco es víctima. O sea, tampoco dice, es lo que hay, odio mi vida y no. La lombriz es una alquimista porque ella lo que hace es que a través de un proceso de asimilación y digestión, toma una molécula de fósforo y regresa a 4. Una de nitrógeno y regresa a 4. Y así nos podemos ir. Entonces ella lo come, lo asimila. Se adapta. No solo se adapta, lo transforma. Transforma la mierda, como se llama mi segundo audiolibro, Feliz como lombriz, la magia de convertir la mierda en abono. Entonces, transforma la mierda a través de un proceso de digestión en humus o abono, que es la sustancia más nutritiva que existe en la naturaleza, de la cual todo florece. Entonces, no solamente lo hace para ella, lo hace para que todo a su alrededor florezca, gracias a su propio proceso de digestión, de asimilación. Entonces, cuando nosotros entendemos que la vida no se trata solo de ser resilientes y aguantar y ser fuertes y resistir y adaptarnos, sino de transformar lo que estamos viviendo para mí y para todos, porque todo sirve para servir. Todo lo que yo transformo y convierto en un tesoro, todo problema que transformo en un proyecto, en ese momento lo pongo al servicio también de los demás y la vida cobra un sentido diferente. Me encanta. Y haremos por último de la emoción de la culpa. La culpa, importantísima. La culpa tiene una función esencial que es también, todas las emociones están para mantenernos con vida, pero también para ayudarnos a adaptarnos. Por eso decíamos, bueno, son primitivas, ¿no? El ser humano no solamente sobrevive y se adapta, el ser humano transforma, pero ahí es en donde se involucra el pensamiento. Entonces, la emoción de la culpa es una emoción social. ¿Por qué? Cuando nosotros vivíamos en las cavernas o ¿no? en estas tribus nómadas, en medio de la selva, si tú no tenías una tribu, un equipo, en donde pudieras, mientras uno iba por agua, otro sembraba, otro cosechaba, otro cuidaba la prole, otro dormía mientras otro cuidaba que no hubiera depredadores, pues entonces, gracias a tu tribu sobrevivías.
Pero si tú haces algo que pone en riesgo a tu tribu, que daña a alguien de tu tribu te va a decir, sal de aquí, no queremos que estés aquí. Y te corren de la tribu, ¿qué probabilidades tenías de sobrevivir solo? 0. 0. O sea, sí, unos días. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cómo? ¿En qué circunstancias? ¿En qué condiciones? Entonces, eso lo sabe tu cuerpo. Eso lo sabe tu sistema nervioso que no se ha actualizado en 50,000 años. La culpa es cuando tú haces algo que daña o que tendría el potencial de dañar a alguien de tu tribu y que por eso podrían excluirte o correrte de tu tribu, la culpa te dice, estás poniendo tu vida en peligro, no seas güey. Y entonces lo que haces es, entonces sientes esa culpa que hace que a lo mejor no hagas aquello que a ver, puede ser una culpa moral, ¿no? Dictada por creencias de la religión, o puede ser una culpa social, pero es como esta parte de, siento que puedo dañar o puedo ser excluido. Entonces, la culpa no es mala, ¿ves? La culpa te dice, aguas con esto. Si no lo has hecho, no lo hagas. Y si ya lo hiciste, repara. Ahora, vivimos en una sociedad en donde te dicen que reparar es o ir a confesarte nada más, ¿no? Porque hay gente que se confiesa, pero después repara. O ir a confesarte nada más y luego rezar. O es ir, a lo mejor no a confesarte, dependiendo de tus creencias. Es ir a ofrecer una disculpa. Pero no solamente ofrezcas la disculpa. Repara. Repara en la medida de lo posible. Yo siempre digo, no, a los seres humanos no nos definen nuestros errores. Estamos hechos para hacer errores. A partir de ellos aprendemos. No nos definen nuestros errores, nos define nuestra humildad para aceptarlos. La humildad para aceptarlos es el poder decir, sí me equivoqué. Si no tienes esa humildad para aceptarlo, no vas a tener poder el día de mañana. El poder viene de la humildad. ¿Por qué? Porque el poder, el verdadero poder, no el que se obtiene con una jerarquía, con un título, no. El verdadero poder viene de la evolución, del crecimiento, de la experiencia. Sin humildad para decir me equivoqué, no aprendes, no creces, no evolucionas. Entonces, primero humildad para reconocer me equivoqué. 2, valentía para aceptarlo. Para poder ir y decir, sí, pude haber hecho las cosas diferente. Sí, sé que te dañé. Sí, lo acepto. Eso se requiere valentía. Y 3, inteligencia y sabiduría para aprender de ello y repararlo. Entonces, ¿cómo 1 puedo aprender de esto para no equivocarme de nuevo? Y cómo 2, puedo, a lo mejor ya no reparas eso, pero puedes crear un acuerdo para que la próxima vez no vuelvas a caer en la misma herida. La culpa es precisamente eso que te dice, hey, no te quedes a la mitad, no te quedes solo sintiéndome, lleva a cabo todo el proceso. Me encanta. Última pregunta, ¿por qué es que nos quedamos tanto en las emociones negativas versus en las positivas? ¿Por qué sentimos que las positivas duran tan poco? Porque nuestra mente es por naturaleza paranoica. Y es paranoica, y vuelvo a la paranoia no como un rasgo patológico, sino como nuestra configuración de fábrica. ¿A qué me refiero con eso? Pues lo que decía de nuestra amígdala y de nuestro hipotálamo y las estructuras de nuestro cerebro que saben que la prioridad es sobrevivir. Entonces, para poder sobrevivir, necesitamos estar detectando constantemente todas las posibles amenazas. Por eso es que vamos a tender a, si algo está bien, es como, seguro aquí hay gato encerrado. No, esto está siendo demasiado bueno para ser verdad. No, entonces esa mente paranoica de algo, si algo puede salir mal, va a salir mal. Y aquí es en donde nosotros tenemos el reto de comprender que no somos solamente nuestra mente primitiva y fisiológica, que tenemos un pensamiento racional, esta conciencia superior desde la cual podemos ingerir en ese proceso. Entonces, la paranoia es un proceso natural y viene de fábrica. Pero la pronoia, que es lo contrario a la paranoia, es una decisión, es una filosofía de vida. La pronoia es, por ejemplo, mientras que la paranoia te dice, algo puede salir mal. Y si algo puede salir mal, seguro va a salir mal. La pronoia dice, oye, pero si bien y mal son solamente etiquetas que tú le pones a la situación cuando
no salen como la película mental que te contaste. Fíjate, en realidad no hay nada bueno ni malo, porque lo que en ese momento parece malo porque no lo esperabas, porque no lo entiendes, eventualmente, cuando lo ves en retrospectiva, te das cuenta que fue necesario. Entonces, mientras que, por ejemplo, la resiliencia es en retrospectiva, o sea, tú dices, ay, mira, sí, me fortalecí, mira, sí, esto fue bueno porque me adapté, ¿no? Y resistí, y es en retrospectiva, es viendo hacia atrás. La pronoia es en prospectiva. Es desde el momento que lo estás viviendo, aunque duela, aunque sea confrontante, aunque te genere incertidumbre, aunque sea incómodo, desde ese momento ya estás teniendo este diálogo interno que va en contra de tu naturaleza primitiva, pero estás haciendo un uso consciente y deliberado de tu razón para poder entonces decir, espérate, o sea, esto que estoy sintiendo no es real, es mi mente tratando de decir, aguas, sobrevive. Ahí es en donde, por favor, haz uso de tu inteligencia real, porque de nada sirve que la tengas si no la usas. Y es esa parte de ti que puede hacer preguntas y tomar decisiones. Cuando tú haces eso, entonces, ¿qué pasa? Automáticamente empiezas a alinearte de forma coherente. Y eso hace que puedas tener mejoras, digamos, tendremos que ir muy profundo en este tema, pero a grandes rasgos, tienes más energía disponible. Si tú le estás dedicando todo el tiempo tu energía a pensamientos catastróficos, eso te drena, eso baja tu frecuencia y entonces eso te pone en consonancia desregula tu sistema nervioso y te pone en consonancia con emociones de baja frecuencia, que van a ser repetitivas y constantes. En el momento en el que tú empiezas a tener pensamientos de más alta frecuencia, pero además también cuidas tu sistema nervioso, pero además también tomas decisiones en congruencia con lo que eres, haces lo que eres, pero además empiezas a alinear lo que dices, lo que vas y le dices a los demás. Entonces, se empieza a alinear lo que piensas con lo que sientes, con lo que haces, con lo que dices. En ese momento tienes más energía disponible. ¿Por qué? Porque la energía se drena cuando hay incongruencia. Cuando es como fluyes. Piénsalo, ¿no? Cualquier sistema. Si el sistema funciona porque hay coherencia, pues entonces usa menos energía. Pero cuando hay inconsistencia, se drena más energía. Cuando tienes más energía disponible, entonces puedes tener emociones de más alta frecuencia, que son la alegría, la voluntad, la gratitud, el amor, la paz, etc. Ahora, todas las emociones duran lo mismo. Bueno, o sea, me refiero a que duran muy poquito, o sea, como, digamos, biológicamente. No quiere decir que unas duren más que otras. Lo que pasa es que por nuestra naturaleza tendemos a caer y atorarnos más en las, y decimos negativas porque son desagradables, que en las positivas que son agradables. Ahora, hay emociones positivas que pueden ser contraproducentes. O sea, muchos hemos cometido errores por hacer una promesa o por decir algo, por hacer algo en un momento de euforia o de mucha alegría. Muchas veces hemos caído en repetir acciones que nos hacen sentir alegres o que son agradables, pero que no nos convienen. Entonces, no porque una emoción sea agradable, quiere decir que es positiva. Sí. O sea, ¿qué haces con ella? Que es una arma de doble filo, ¿no? Porque claro, yo trato de no tomar decisiones cuando estoy ni con emociones negativas ni positivas, o sea, ninguna de las dos, porque tiendo a ser muy sobreoptimista sobre cómo puede salir cuando estoy con algo positivo. Exacto. Estoy inspirado, estoy con agradecimiento de la oportunidad que se ha presentado y es como que las emociones simplemente te hacen todo nubloso. Así es. Y bueno, Pam, podría estar horas hablando de esto. Me ha encantado esta entrevista. Realmente es algo que lo vamos a volver a hacer en algún otro momento. De verdad que te lo digo de corazón, eres muy buen entrevistador. Gracias. Eres una persona que sabe sacar lo mejor de cada tema, aterrizarlo para que sea fácil de entender para los demás. Y agradezco que pongas tu talento y esta capacidad al servicio de ponerle alas a mensajes que son importantes. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, eres una crack. ¿Dónde pueden las personas saber más acerca del libro, de ti? Con mucho gusto.
Tengo 3 libros. La magia de la persuasión y la alquimia del pensamiento son libros que están en todos los formatos y los pueden comprar en Amazon, en Mercado Libre, en Busca Libre, en las tiendas físicas, digital, etc. Y tengo un libro que está solamente en formato de audiolibro que se llama Feliz como lombriz, la magia de convertir la mierda en abono. Lo pueden buscar con mi nombre, Pamela Jan, J-E-A-N. Ese libro está hecho como un diálogo, como una conversación. Dura 2 horas, te lo echas rapidísimo. Hay gente que me dice, lo he oído 4 veces porque necesito estarlo repitiendo. Entonces, esos 3 libros están a disposición. El libro de este audiolibro lo pueden encontrar en plataformas de paga, porque obviamente no es solo mío, es de la editorial, entonces hay que pagar por él, pero vale la pena. Y pueden encontrarlo en mi página. Tengo una página que se llama pamelajan.mx. Ahí ven mis libros, ahí ven los cursos que voy a tener próximamente, los cursos que tengo disponibles en formato digital para que los tomen cuando ustedes quieran, a su ritmo. Y también me pueden seguir en redes sociales, yo las leo, yo contesto, así que ténganme paciencia, pero sí, yo los leo y estoy en todas las redes, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube como Pamela Jan MX. Gracias, Pam. Gracias a ti.